Pues estamos en directo un domingo, no es día habitual, pero debido a los acontecimientos que se han desarrollado en Torre Pacheco hace poco más de una semana y que se siguen desarrollando en esta localidad de Murcia y en otras, necesariamente este domingo teníamos que cerrar con broche de oro el análisis de toda esta semana. Así que muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla y después de haber hecho un directo el lunes analizando la noticia de Torre Pacheco, después de haber estado el martes hablando sobre la geopolítica del Islam con Carlos Paz y de estar el viernes con Taleb Ali-Salem hablando de cómo Marruecos utiliza la inmigración como herramienta geopolítica contra España, hoy como broche de oro, como os dije y os lo anuncié como sorpresa hace unos días, pues cuento con la presencia de una de las personas que seguramente en España más sepa sobre la conexión que hay entre inmigración, crimen organizado, delincuencia, inseguridad y también, por qué no decirlo, islamización, terrorismo islámico, etcétera. Estamos hablando, y luego leeré su currículum porque es un currículum que merece mucho la pena seguir, es una persona que tiene mucha presencia en medios de comunicación de masas y en redes sociales, Samuel Vázquez. Oye, Samuel, bienvenido a mi canal. Para mí es un auténtico honor que estés aquí y nada, pues muy agradecido de tu presencia. Honor compartido. Gracias por la invitación. Bueno, pues os cuento. Samuel Vázquez nació en Mieres, es asturiano, hace 50 años, 1975. Es presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, bastante conocida por muchas acciones que hacen. Es miembro de los grupos operativos de respuesta GOR de la Policía Nacional en el sur de la Comunidad de Madrid, graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca. Ha dedicado los últimos años a realizar estudios de modelos policiales comparados. Luego nos hablará un poco en qué consiste esto. Escribiendo además numerosos artículos en lo que se llama ciencia policial y participando en ponencias por toda España. Con lo cual, además de ser un hombre de acción como policía, es también un hombre que tiene publicaciones académicas al respecto, con lo cual sabe de lo que habla. Además, es portavoz nacional de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración del partido político español Vox. Y ha escrito varios libros. Este mismo año, publicado por la Esfera de los Libros, publicó uno que tiene un título pues bastante gracioso, Don't Fuck the Police, un modelo policial que proteja al poder y no a los ciudadanos. El año pasado, también por esta misma editorial, la Esfera de los Libros, publicó España, zona de confort criminal. Por cierto, estos dos coescritos con su compañero de vivencias y también profesional del mismo gremio, Josema Vallejo. Y en 2017, por Avant Editorial, escribió Justicia Poética, una historia de policías. Samuel, bueno, yo creo que tu currículum y tu experiencia, tanto profesional como política como divulgativa, te avala a la hora de analizar lo que ha pasado en Torre Pacheco, porque entiendo que a tu juicio y a juicio de la gente que está en el mismo ámbito profesional en el que estás tú y que además estudia estas cuestiones desde hace muchos años, esto no es un hecho aislado, no es la primera vez que ha ocurrido ni va a ser la última que ocurra. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, esto va a ir a mucho peor, porque si algo sabemos del modelo comparado del que has hablado antes, es la explosión que sufren algunos países con la segunda y tercera generación. Eso es algo que ya ha vivido Francia, pero que todavía no hemos vivido nosotros o que estamos empezando a vivir ahora mismo, pero nos quedan años muy difíciles por delante. De todas maneras, Torre Pacheco, el que me ha seguido y ha venido a mis conferencias, llevo anunciando lo que iba a pasar en Torre Pacheco años, pero no llevo anunciando el estallido de un pueblo que vive con miedo, no llevo anunciando el aumento de la criminalidad previo al estallido de ese pueblo que vive con miedo. No, vengo anunciando que todo está guionizado, todo es un guión, es decir, lo que vivimos en Torre Pacheco fue un guión. 48 horas sin quemar las Camandi, ni unidades antidisturbios suficientes, cosa que podría haber hecho en cuestión de horas, en cuestión de 6, 7, 10 horas, para que allí aparezcan unos elementos ultras que nadie separa del pueblo, del pueblo que tiene su legítima propuesta de protestar en marcha, para que parezcan, los veamos en televisión, y lo que es un conflicto de seguridad, es decir, la gente vive con miedo, convertirlo en un conflicto racial para llevarlo a tu terreno político, donde tienes todos tus chiringuitos montados y todo tu discurso montado. Esas primeras 48 horas, Marlaska utilizó al pueblo de Torre Pacheco como escudo, porque pudo haber habido una desgracia, no la hubo, pero pudo haber habido una desgracia, y todo estaba escrito. Era para que la siguiente semana nadie hablara de ancianos apaleados,
nadie hablara de aumentos de agresiones sexuales a niñas, sino que todos habláramos de ultras, de neonazis, del peligro de la vuelta del fascismo. Es un guión. Lo vivimos en Francia, lo vivimos en Bélgica, lo vivimos en Suecia y algunos llevamos años anunciando que este guión iba a suceder aquí. Porque lo que está claro es que la criminalidad y los delitos violentos van a aumentar año tras año. Si no cambiamos el modelo policial y la política criminal, ya. Y como eso está claro y nunca, no tienen la valentía, no tienen el honor, no tienen lo que hay que tener para decir estos aumentos son responsabilidad nuestra, es nuestra política migratoria, la del PP y el PSOE, la que nos ha traído hasta aquí, como no lo van a hacer, porque eso significa bajar en intención de voto, significa perder poltronas, significa perder asientos, van a hacer cualquier otra cosa para desviar la atención. Hasta el último momento van a hacer cualquier otra cosa para desviar la atención. Torre Pacheco es un guión de cine entre unas élites políticas y unas élites mediáticas. Lamentablemente, en ese guión apoyó mucho, es mi denuncia de toda la vida, una cadena de mando escogida por libre designación, llena de burócratas al servicio de los políticos y que no hay, vacía de guerreros. Samuel, los que ya tenemos una cierta edad, y lo digo porque habrá gente joven en el chat de hoy que a lo mejor tiene 20 años o un poco menos, un poco más, pues recordamos lo que ocurrió en El Ejido hace tiempo. Un episodio muy parecido que fue quizás el primero que tuvo un salto mediático, pero desde tu experiencia policial, quizás esta pregunta requiere también que hagas una suerte de balance histórico de todo lo que ha sido tu análisis de todo este fenómeno. ¿Qué elementos sociológicos, criminalísticos, económicos, políticos, etcétera, y también por la influencia de otros países, podrían conectar a tu juicio lo que ocurrió en El Ejido, si no me equivoco, a finales de los años 90 del siglo pasado y lo de Torre Pacheco hace poco más de una semana? Bien, El Ejido, si yo no lo recuerdo mal, es de 2001. Me parece que El Ejido es 2001. El caldo de cultivo del Ejido hasta el estallido viene de finales de los 90, como dices. Si vamos a poner un contexto, si vamos a hacer un análisis de fondo, que creo que es necesario, porque toda España está opinando de esto hoy en día, pero es verdad que lamentablemente vivimos en un país donde demasiadas opiniones van en función de lo que opina el partido al que votas. Es así. Ojalá no fuera así, pero si tu partido defiende esto, tú defiendes eso sin saber muy bien por qué las razones de defender eso. Y eso no es bueno para ningún partido. Para el país no es bueno. Es decir, los votantes de cada partido deberían tener herramientas de análisis y estudios suficientes. Ojalá tuviéramos medios de comunicación para eso, pero no los tenemos. De análisis y estudios suficientes para tener una opinión propia, ¿vale? Entonces yo quiero decir que no se puede hablar de este tema si no entendemos dos cosas. Si no entendemos estas dos cosas, cualquier opinión sobre este tema es una opinión poco fundamentada. Primera cosa, la diferencia entre los procesos migratorios del siglo XX y los del siglo XXI. En el siglo XX las migraciones cuantitativamente relevantes son horizontales. Españoles que van a Alemania a buscar un mundo mejor, incluso en sentido amplio de Occidente, españoles que van a Argentina a buscar un futuro mejor. Compartimos todo, cultura, idioma, religión, y lo único que necesitamos es un trabajo para adaptarnos e integrarnos. Además, vamos en busca de ese trabajo y con ganas de trabajar. Siempre se te cuela mala gente, siempre esto es así. Pero la realidad es que cuando nuestros abuelos, bisabuelos, los que nacimos a mediados de los 70 como yo, todo el mundo tiene un familiar que ha ido a Alemania o ha ido a algún sitio, todo el mundo prácticamente, ¿no? Cuando esta oleada de inmigrantes españoles, inmigrantes allí en Alemania llega, en cuestión de 7 años no se triplican las agresiones sexuales, es mentira. Entonces, comparar lo que pasa hoy con estos abuelos y bisabuelos nuestros es un insulto a esos abuelos y bisabuelos. En aquella época, las migraciones verticales provenientes de territorios con los que no compartimos nada eran cuantitativamente poco relevantes. Era un viaje muy hacia lo desconocido, hacia la muerte. No había rutas ni grupos criminales todavía actuando al nivel de hoy. No había tecnología al nivel de hoy. Entonces, ese tipo de viajes sabíamos que los que llegaban aquí sí huían del hambre y de la guerra. Eran los que no tenían nada que perder. Eran pocos y sabíamos que teníamos que acogerlos por nuestro espíritu cristiano porque no tenían nada que perder y se arriesgaban a morir. Es como el que se montó en los barcos con Colón, en las carabelas de Colón. ¿Quién iba a montarse allí? ¿Un tipo adinerado? Sabiendo que a lo mejor no ibas a volver nunca, un viaje con un destino incierto. No, se montaban los que no tenían ya nada que perder. Correcto. Esas eran las migraciones del siglo XX. El impacto de esas migraciones en nuestra economía, en nuestro bienestar social y en, digamos, la puesta en marcha hacia adelante, siempre hacia mejorar de un país, eran positivas. Llega el siglo XXI, aparece la tecnología. Hoy en día, con un grupo de Telegram, hay una mafia criminal que te dice dónde tienes que ir para iniciar el viaje, a quién tienes que pagar, dónde tienes que ir para pagar, a dónde te van a recoger, quién te va a recoger,
a dónde vas a llegar y una vez allí, qué ONG va a estar a tu servicio para decirte a partir de ese momento lo que tienes que hacer. Y se hace con un móvil. Esto transforma los procesos migratorios de manera abrupta. Además, las élites europeas, las élites de la Unión Europea, económicas, que siempre andan comprando políticos, porque tú sabes que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, está lleno de lobbies, lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues al principio de siglo cambian las dinámicas sociales, las dinámicas laborales, del taylorismo y el fordismo que veníamos, la fabricación en cadena, las grandes fábricas, el tipo que pone un tornillo y pasa a la siguiente cadena otro tipo que pone otro tornillo diferente y se crearon así en las clases medias, esto se acaba. Y los nuevos sistemas laborales, los sistemas delivery, just in time, necesitan mucha mano de obra a un coste laboral bajísimo. Es decir, súbete en una bici 12 horas a pedalar y a repartir, pero te voy a dar 1.000 euros. Esto no lo encontraban ya en Europa. Entonces, las élites económicas compran a las políticas, abrir por favor el grifo, ese grifo lo abrieron, pero no lo saben cerrar. Porque una vez que lo abrieron, las mafias criminales conquistaron el inicio del proceso, que es lo que estamos sufriendo hoy. El inicio de todos estos procesos vienen de mafias y grupos criminales, de auténticos criminales. El impacto hoy, con migraciones verticales, todavía cuantitativamente mucho más relevantes que las que vivimos en el siglo XX, horizontales, de gente que viene de territorios con los que no compartimos nada, donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social, donde tienen un componente tribal altísimo con todo lo que eso implica. Si encima añades el componente religioso, el impacto de los procesos migratorios del siglo XXI para una sociedad europea es el opuesto al impacto de los procesos migratorios del siglo XX. Por lo tanto, seguir manteniendo la misma opinión que manteníamos en el siglo XX, welcome refugees, tenemos que acoger, huyen del hambre y de la guerra, esto valía para el 1991. No tiene ningún sentido en el 2025, ningún sentido. Están transformando nuestras sociedades y están haciendo decaer la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Punto primero. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Y punto segundo. Aspecto religioso. Hay muchos tipos de inmigrantes y en España muchos tipos de inmigrantes. Mis hijos van a un cole católico y en todas las clases, en todas las aulas hay algún chino. Los chinos que tienen negocios alrededor en el barrio han venido, se han adaptado, se han puesto a trabajar y han dicho, aquí, ¿cuál es la religión católica? ¿Este colegio es bueno? Sí, pues mis hijos van a ir a ese colegio. Hay migraciones así. Hay otro tipo de inmigrantes para nosotros, que no son así. No tienen ninguna intención de adaptarse a Occidente. No solo los criminales, que eso es evidente, vienen a delinquir. No, los que no son criminales tampoco tienen intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras dinámicas sociales. ¿Es un peligro eso para nosotros? Enorme. ¿Por qué? Porque aquí entra una palabra que es la UMA. Es decir, tú y yo tenemos claro el concepto de nación. Y si tú te vas a China a trabajar 20 años, tú sabes cuando estés en Pekín cuál es tu nación y cuál es tu cultura. Y sabes que estás en un país extranjero. Aunque estés trabajando allí, te vaya bien. Perfecto. Pero es que el mundo musulmán no es así. En el mundo musulmán tenemos la UMA, el concepto de comunidad. Y la comunidad no implica un límite geográfico. La comunidad es allí donde logres desplegarla. Si en España, en todas las ciudades ya, porque en todas las ciudades grandes hay un barrio moro, ese barrio moro que han llenado de mezquitas, de oratorios, de tiendas halal, de terrazas de verano, donde solo se sientan varones, nunca ves una mujer, eso es su comunidad, es su UMA. Y por lo tanto ya están en su país. No tienen límites geográficos, no tienen ninguna intención de adaptarse a nuestra cultura y lo hemos consentido nosotros. Bajo una supuesta solidaridad, diversidad, procesos de aculturación que Francia ha demostrado son absolutamente fallidos y los estamos implementando aquí. ¿Ese es un peligro? Es un peligro. Porque no es la mentalidad de otro tipo de extranjero que viene a integrarse. Incluso el que viene y no delinque quiere en su barrio una mezquita, una tienda halal, una terraza de verano donde no se sienten mujeres, incluso el que viene así. Por lo tanto, van a transformar nuestros mundos, van a replicar sus mundos en nuestros mundos. Es una religión que excede a la religión, que entra en el plano político, que de alguna manera monopoliza todos los espacios de un ser humano dentro de la sociedad y es tremendamente expansiva. No es integradora, es tremendamente expansiva. Y esto tenemos que analizarlo. Da igual lo que nos llamen xenófobos, racistas, yo qué sé, si es que da igual. Si es que está en juego el futuro y cómo van a vivir las generaciones que vienen detrás de nosotros. Si es que es una obligación moral dejarles un mundo mejor a los que vienen detrás. Por lo tanto, me has pedido un esquema de fondo. No entiendo ninguna discusión sobre esto si no se entiende que los procesos migratorios del siglo XXI tienen en nuestras sociedades un impacto opuesto a los del siglo XX y que tenemos un componente religioso dentro de esos procesos del siglo XXI que es un componente que condiciona totalmente la civilización occidental. La condiciona totalmente.
Yo iba a preguntarte una cosa, pero ya que has mencionado el modelo francés de integración de los inmigrantes o de la gente que viene de segunda o tercera generación, descendientes de inmigrantes, que yo cuando estudié ciencias políticas, no sé por qué lo llaman ciencias, pero bueno, pues lo ponían al modelo inglés, pues te quiero preguntar un poco por ese modelo, porque tú has mencionado el término aculturación, que es la acción y efecto de aculturar, y aculturar no es más que privar de la cultura de origen al que llega para implantarle la cultura propia del lugar en el que está. Eso realmente Francia nunca lo ha hecho. Es decir, después de la independencia de Argelia y de Marruecos, del imperio colonial francés, todos los inmigrantes que llegaron a Argelia provenientes del Magreb y de las antiguas colonias francesas en África no se aculturaron, conservaron realmente su religión y nunca se hicieron ni católicos, ni se hicieron laicos, ni se hicieron masones, ni nada parecido, que son, digamos, los credos más importantes que hay en Francia, más los hugonotes, etcétera. Pero entonces, quizás el término aculturar no sea adecuado para el caso francés. Lo que ha habido simplemente es que los han metido en los famosos banlieues, en los famosos guetos de las ciudades francesas, de ahí no han salido y luego cuando se han hecho fuertes a nivel demográfico y también religioso, es cuando han convertido ciertas ciudades pues en prácticamente lugares donde la única ley que impera es la suya. Ejemplo Marsella, ejemplo muchos barrios de París. No ocurre tanto en las zonas rurales francesas por ahora, pero eso también ha determinado un cambio político completamente radical en Francia que hace que no se parezca la Francia de ahora a la Francia de hace 30 años, ni en sentido demográfico, digamos, antropológico, ni en sentido de voto. Por eso, por ejemplo, pues donde está fuerte electoralmente Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, hasta ahora, hace 30 años era el Partido Comunista Francés el fuerte. Entonces, yo no sé, Samuel, si el término aculturación es el correcto. Yo creo que no es el correcto porque quizás el error que ha cometido Francia realmente, al igual que Inglaterra y al igual que otros países europeos, es que realmente no ha aculturado a esa inmigración, sino que los ha dejado estar por una cuestión de tolerancia, de derechos humanos y de multiculturalismo. No sé cómo ves esto que te comento. Y luego te pregunto otra cosa. Sí, claro, muy interesante. Voy a empezar con tu última frase, dejado estar. Creo que es muy interesante. Claro, la aculturación, si la cogemos desde una perspectiva técnica, efectivamente podríamos estar en el escenario que tú adviertes. Pero la realidad es cómo se entiende la aculturación en Francia. Y entonces hay que entender qué es lo que hacen desde los 90 los políticos franceses, de izquierdas y de derechas, el bipartidismo, desde los 90 a la hora de entender estos procesos de aculturación. Es decir, lo normal es que siendo una sociedad cristiana, con nuestras dinámicas, pues los que vengan se vayan integrando aquí. Pero claro, si partimos de la base de que ellos presumen de la sociedad laica, incluida la educación laica, que es digamos, de lo que más presumía un francés hace 30 o 40 años, es la de la educación francesa, ¿no? Que se supone que era modelo para toda Europa. Y la educación era educación laica. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A la hora de afrontar la aculturación, tal como yo la entiendo, que no es la manera técnica real del significado que ya lo has dado tú, sino que esta gente entiende, como somos una sociedad laica y tenemos una escuela laica, todas las culturas valen lo mismo. Por lo tanto, dejemos desplegarse todas las culturas, porque eso es Francia, ellos entienden que eso es Francia, aunque no lo es. Ellos entienden que eso es lo que es, dejemos desplegarse todas las culturas porque todas son iguales y al final no va a haber ningún problema. Y esto sí surge un problema, porque no todas las culturas son iguales. Es absolutamente falso que todas las culturas sean iguales. Y además, trajo un segundo problema que también has mencionado tú, que es el de la segunda y tercera generación. ¿Por qué? Porque dejaron a miles y miles y miles de jóvenes en un limbo espiritual, emocional, de tal manera que ni se reforzaban los referentes que recibían de su familia, porque eran contrarios a los que recibían luego y veían en la calle, ni se reforzaban los referentes que veían en la calle, que luego eran contrarios a los que veían en casa a su familia, y los dejábamos en una especie de limbo espiritual, emocional, llámalo como tú quieras, cultural, pero en realidad es una mezcla de todo, que les deja sin referentes, que les deja sin pozo para seguir adelante. Y entonces aparecen procesos de nihilismo muy fuertes. Si tú vas a los guetos de los finales de los 90, yo la primera vez que fui a Saint-Denis fue en el 98, vas a los guetos de Saint-Denis y ves tipos que no comen, chicos de 17, 18 años, que no comen carne de cerdo porque lo dicta la cultura de casa y se jartan a cerveza y a vino, a pesar de que tampoco deberían hacerlo, e incumplen tropecientos preceptos de la religión que tienen que cumplir en casa.
Eso te lleva a unos procesos de anomia, a toda una generación, a unos procesos de anomia, de pérdida de valores, de quién tiene de verdad la razón, de qué valores debo seguir yo, que acaban llevándote a un parque, encontrándote con otros 7 tipos como tú, 8 tipos, y dices, bueno, como no tenemos referente ninguno, ni moral, ni ningún tipo de referente, pues esto es la ley de la selva. Así que vámonos hacia adelante. Claro, la aculturación, tal como la explicas tú, es un concepto técnico, ¿vale? Pero yo no creo que los franceses entendieran los procesos de aculturación así. Los franceses tenían grabado aquello de que somos una sociedad laica, de que nuestra escuela es una escuela laica. Entonces, integrarse a nuestra escuela implica que tenemos que permitir todas las culturas. ¿Por qué? Porque precisamente por esto, porque somos una escuela laica. Eso es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Y los que hace 20 años, porque esto hoy es más fácil hablarlo contigo, Santiago. Bueno, recibiré críticas de siempre, pero también hay gente que lo entiende y cada vez más gente despierta, ¿vale? Pero hace 20, 30 años, cuando yo decía lo que haga Francia, lo contrario. Te mataban porque Francia era el liceo francés, la escuela francesa, y quitaron los crucifijos de la pared, y me parece muy bien, quitaron los crucifijos de la pared, genial. No, es que como son laicos, digo, mira, las paredes laicas no existen. Los seres humanos, los grupos, individualmente cada uno puede sentirse una vaca y mugir. Pero los grupos humanos, la tribu, como grupo humano, sea la escuela, sea el barrio, la tribu, como grupo humano, siempre hemos tenido sentido de trascendencia. Y las primeras excavaciones que nos descubren, los primeros monumentos descubiertos, son monumentos funerarios de trascender. Por lo tanto, la escuela francesa iba a tener la pared vacía un tiempo determinado, hasta que aparecieran otros símbolos más fuertes que aquel que quitaron y reemplazaran al símbolo de la cruz. Y ahora la escuela francesa laica no tiene cruces, tiene menús halal por miles y tiene niñas con la cabeza tapada por miles. ¿Y dónde está el laicismo? No hay laicismo. El laicismo en un contexto cultural cristiano se podía, porque había una separación clara entre Iglesia y Estado. En un contexto cultural musulmán, lo del laicismo da hasta ganas de reír. No hay ninguna escuela laicista si la llenas de musulmanes. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, yo a lo que llamo procesos de aculturación, o lo llamamos en una policía para el siglo XXI, es a la permisividad de desplegar todas las culturas y tratarlas a todas por igual. Que no es, evidentemente, el concepto técnico que tú has definido muy bien, claro. Pues yo lo que me quejo es que en Francia no saben lo que es eso, pero bueno. Quiero hacerte un par de preguntas donde evidentemente lo político tiene que estar muy presente, pero también tu experiencia y tus conocimientos como policía. Para hacer la primera, voy a poner un titular del diario La Gaceta, aquí lo tenéis, sobre la tasa de condenas, porcentaje de detenidos, número de presos y los datos oficiales que desmienten al gobierno y confirman, según La Gaceta, la relación entre inmigración y delincuencia. Estos son datos sacados por este periódico digital. Vamos a ver, aquí está. Dice, en lo que va de 2025, el 53% de las mujeres asesinadas lo han sido a manos de extranjeros. El 60% de los detenidos este año han sido de nacionalidad extranjera. En referencia al tema de las mujeres, lo que en proporción cuadruplica la tasa de los asesinatos cometidos por españoles. En 2023, los agresores extranjeros ya fueron responsables del 44,8% de los llamados feminicidios, casi el doble que en 2021, es decir, asesinato de mujeres por lo que se llama violencia de género hace tiempo. Las estadísticas son especialmente llamativas, sigue el diario, en Barcelona, la capital de la región de Cataluña. Según un informe oficial de la Generalidad, el 91% de los hurtos y el 83,5% de los robos con violencia cometidos en Barcelona durante 2024 fueron perpetrados por extranjeros. De 5.442 detenidos por hurtos, 4.942 eran de origen extranjero y 4.304 arrestados por robo, por violencia, etc. Hay un patrón que se repite habitualmente. 73% de los detenidos por agresiones sexuales, por tráfico de drogas, 74%, y homicidios y asesinatos, 59%, siempre son extranjeros. Cabe preguntarte, Samuel, sabiendo estos datos que la Gaceta pues está ofreciendo, ¿qué clase de gente... Tú ya lo has dejado indicar un poco, pero ¿qué clase de gente estamos dejando en España entrar? Pues mira, en España hay que decirlo con toda la crueldad. En España, yo he sido policía, es decir, yo he identificado a personas con 122 detenciones policiales andando por la calle. ¿Esa ha venido a integrarse? Esa no ha venido a integrarse, ¿no? Hay miles de personas así en España hoy, miles. ¿Por qué? Porque cuando tú abres las fronteras de par en par, nosotros construimos la civilización dentro de muros. Es así.
Es verdad que la mayoría están hoy derribados, pero podéis ir a Ávila, que está aquí al ladito, y tiene la muralla prácticamente intacta, preciosa. Yo me casé en Ávila con un abulense y dentro de esa muralla construimos civilización. La muralla no es odio lo de fuera, es amor a lo de dentro. La muralla es protección de lo propio y la muralla tiene puertas abiertas. Oiga usted, ¿quién es usted? Yo soy un comerciante de Persia y traigo alfombras. Pase usted. Ahora bien, si al fondo ves a 100 jinetes vestidos de negro cabalgar hacia la muralla, cierra las puertas. Cierra las puertas. Es puro instinto de supervivencia. Y no te convierte en un racista. Vamos a ver quiénes son y vamos a ver lo que quieren. Bien, esas puertas nosotros las hemos abierto de par en par. Llevan años. Esto implica lo que ha implicado en todos los países. Es decir, para defender hoy que no hay una relación entre inmigración ilegal masiva y delincuencia o criminalidad violenta, hay que ser dos cosas. O un auténtico ignorante o una mala persona. La inmensa mayoría de los que lo defienden en los medios de comunicación son malas personas, porque tienen las cifras y los datos. En todos los territorios europeos, donde se han dado procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, los crímenes violentos han aumentado exponencialmente. Francia, Suecia se perdió en 10 años, el país más seguro de Europa. La capital con menos crímenes de Europa se convirtió en 10 años en la capital con más asesinatos en porcentaje con armas de fuego. Estocolmo. En 10 años se perdió un país. Entonces, si en todos los territorios donde se han dado procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, la criminalidad violenta ha aumentado exponencialmente, ¿quién iba a pensar que aquí iba a pasar otra cosa? ¿Por qué iba a pasar otra cosa? Nuevo gobierno, fronteras abiertas, 7 años, de 1.300 violaciones hemos llegado a 5.000. De los homicidios, los robos con violencia, los secuestros, los tráficos de drogas, todo desbordado. Y estos canallas, estos sinvergüenzas, esta gente sin honor, esta gente que antepone su ideología y su partido a la seguridad de sus propios hijos, todavía siguen diciéndote que la delincuencia baja, en base a una tasa que es un constructo político de todos los ministros del Interior, Marlaska y todos los anteriores, para defender estructuras de poder y mensajes políticos. La tasa, que lo sepa todo el mundo, es la sumatoria de todos los delitos que se denuncian en España, dándoles a todos el mismo valor. Hurto, 1. Violación de una niña, 1. Si logras bajar los hurtos un 1 o un 2%, que son 600.000, por mucho que suben las violaciones y los homicidios en tu ciudad, la tasa del maldito político siempre le dará negativa y el delegado del gobierno de tu territorio podrá presumir de que la delincuencia baja. Llevan engañándonos así décadas. En el 2018 ya fui yo al Congreso a gritar esto, gobernaba el PP y se rieron literalmente de mí. Entonces, la gente debe saber que hay miles de personas en España pululando por nuestras calles, sin oficio ni beneficio, sin ninguna intención de integrarse, algunos con numerosísimos antecedentes, muchas detenciones policiales. ¿Por qué? Porque al estar las fronteras abiertas no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué hicieron antes de venir aquí. Sí sabemos, por expertos en fenomenología criminal como Ricardo Magaz, que el rey de Marruecos, cuando tiene sus cárceles hacinadas, abre las cárceles. Sí sabemos que en Marruecos un tipo que ha tocado a una niña, si consigue el indulto y sale, no puede volver a su pueblo. Le matan. ¿Dónde va a acabar ese tipo? ¿Dónde va a acabar ese tipo? Alcalá de Henares, niña violada, vejada. Después en el suelo se sacó fotos con ella. No puedo contar más porque no me da el estómago para contar más. Maliense, de Mali, un tipo de Mali. Ese centro se abrió para 100 personas y 3 meses. Han pasado por él 12.000. Ahora hay allí 1.000 y pico. ¿Dónde están los otros 10.000? ¿Quién lo sabe? El gobierno no. La policía tampoco. Tú tampoco. Y yo tampoco. ¿Cuántos malienses hay allí? Digo yo, ¿sabemos esos malienses a qué han venido? ¿Alguien sabe lo que es Mali? ¿Alguien sabe lo que tiene el oro que tiene su río? ¿Cuántos años, siglos llevan en guerras por el oro que tiene su río? ¿Alguien sabe cómo está en la actualidad las guerras tribales? ¿Alguien sabe cuánto poder tiene el yihadismo allí? ¿Alguien sabe que en Mali hay territorios donde todos los varones en edad militar han empuñado un arma y han cometido saqueos, violaciones de pueblos y tribus cercanas? Y algunos han sufrido esos saqueos y violaciones. Ahora, tú abres el grifo. Aquí han entrado 2.000, 3.000, 4.000. ¿Sabes tú si son de esos? Si han roto el pasaporte, si no sabes ni cómo se llaman, ¿sabes tú si son de esos? ¿Tenemos que arriesgarnos a que el siguiente actúe y cometa otra violación a otra niña? ¿Por qué? No tiene ningún sentido lo que hemos hecho. Esta política migratoria es un suicidio colectivo, es una invitación al desastre. No tiene ningún sentido seguir insultándonos a nosotros mismos, llamándonos fascistas, racistas y no sé qué, por el hecho de pedir un límite a esto. Que no se puede, que es imposible, que así no se gestionan los procesos migratorios, que nuestras sociedades van a sucumbir, que tenemos ya ejemplos aquí en la vecina Francia, de barrios enteros que han sucumbido, de ciudades enteras, que no podemos llegar a ese escenario. Y la gente debe saber lo que hay por las calles. Y claro que ahí viene mucha gente buena, hombre. Entre todos los que vienen, ¿cómo no va a venir gente buena? Pero para saber si eres bueno,
si tienes antecedentes de violencia. ¿Y cuál es tu propósito aquí? Necesitamos que pases por una frontera, que nos digas tu nombre y apellidos, que nos entregues una hoja de antecedentes de tu país y una cartilla sanitaria. Lo siento, lo necesitamos. Igual en el año 1991, donde entraban a cuentagotas, no lo necesitábamos, porque cualquier país de 40 millones de habitantes puede asumir unas tasas de inmigrantes ilegales. Pero están entrando desde hace años por decenas de miles. Decenas de miles. Ya no hay solución buena, solo hay mala y menos mala. La mala es Saint-Denis, la mala es Francia, 80 niñas violadas al día. La menos mala es empezar repatriaciones masivas y recuperar el control de nuestras fronteras. Bienvenido si vienes aquí. Por favor, dime tu nombre y apellidos, entrégame una cartilla sanitaria y una hoja de antecedentes y dime cuál es tu propósito aquí. Si es así, el color de tu piel o tu orientación sexual solo le importará a la izquierda. Para la izquierda está Podemita, Sumar y todo esto, ¿no? Para hacer política contigo. A mí me importa absolutamente nada. Bueno, yo, aparte de, ya que hablar de la izquierda y que has hablado antes de racismo, comentar que un término que ha dado Samuel Vázquez en su exposición es muy importante para entender un tipo de inmigración muy particular, que es la islámica en general y la marroquí en particular, que es el de Umma. Umma es básicamente la comunidad de fieles del Islam. Y esa comunidad de fieles no es racial, no es étnica. En el mundo árabe hay musulmanes que son árabes, pero también hay árabes que son cristianos, que son coptos, que son laicos, que son seglares, que son ateos, que son agnósticos. Y puede haber musulmanes que sean rubios y de ojos azules o que sean de latitudes que uno ni se imagina. Subsaharianos, malayo-indonesios, etc. Yo creo, Samuel, que hay que empezar a decir que es esa izquierda caniche que diría Juan Manuel de Prada o indefinida que diría Gustavo Bueno, que es realmente la que tiene una visión racista de la inmigración islámica porque reduce ser musulmán a ser magrebí, a ser lo que popularmente se ha dicho en España moro, que no es más que el habitante del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. Más allá de Túnez no hay magrebíes. Libia y Egipto no son países magrebíes. Y además esa izquierda caniche se jacta también de, por ejemplo, Jordi Évole, de decir que esa inmigración que viene sería muy buena para usarla en una guerra contra Rusia en Ucrania. Con lo cual, encima que se benefician muchos grupos de las mafias ilegales que existen, tienen una consideración racista de esos grupos, pero los tratan como si fuesen retrasados mentales por el mero hecho de ser magrebíes, de ser africanos, etcétera. Cuando muchos de los que llegan, incluso muchos que son mala gente, son gente tremendamente inteligente y que sabe desenvolverse bastante bien en nuestro territorio. Con lo cual, yo creo, Samuel, que habría que invertir la cuestión, que los racistas realmente son los otros. Y los que estamos, como es mi caso o el tuyo, criticando el peligro de islamización y de cómo el Islam no lo hacen porque sean malas personas los musulmanes, sino porque es una cuestión que está en su religión, consideran que el territorio infiel, Dar al-Harb, es un territorio de lucha. Y el territorio donde ellos están, donde gobierna la UMA, que es Dar al-Islam, es un territorio de paz. Y que su obligación es implantar la UMA y Dar al-Islam en cualquier lugar del mundo. Y no lo hacen por maldad, sino porque creen que son los buenos. Esto creo que es fundamental entenderlo porque hay gente que todavía no entiende cómo funciona esta religión. Y yo llevo, igual que tú, muchos años estudiándola. Entonces, no sé qué opinas de esta reflexión mía. Absolutamente, es decir, no sé cómo la has llamado la izquierda, bueno, como se llame la izquierda esta que has llamado Gustavo Bueno y Prada, pero sí, es así. El único racismo que hay realmente en España hoy, más allá de 4 elementos ultras que los hay, generalmente asociados a equipos de fútbol y a algún grupo musical, ¿verdad? Pero muy, muy controlados, muy minoritarios, ¿eh? ¿No? La tía Pili, que se ha cansado de todo, que tiene 2 hijos, está soltera, se ha cansado de las Quilmen a impuestos y ha decidido votar a Vox, no es una fascista, ni es una facha, ni es una racista, nada, es la tía Pili, que está harta de todo. Podrá acertar o no en el voto, pero que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Estos son elementos muy minoritarios. El único racismo real que hay en España es el de esta izquierda de la que tú has hablado. Yo la llamo rejoniana. Son estos niños pijos que hablan del barrio como si hubieran vivido en él. Yo nací en un barrio. Yo soy hijo de minero, sobrino de minero, nieto de minero. Nací en la cuenca minera del Caudal. Y yo sí sé lo que es un barrio obrero. Errejón, lo que ha visto toda su vida es que a las 8 de la mañana llegaba un chofer del ministerio a su puerta con un coche oficial para recoger a su padre. Por lo tanto, a mí Errejón me va a hablar del mundo obrero. Entonces, Podemos está construido sobre tipos como este, tipos y tipas como este, que hablan de cosas que no saben y desconocen. Y ese racismo que yo llamo racismo primario del que hablas es el único que hay realmente asentado en la sociedad. El tener determinadas creencias sobre ciertas personas por el hecho del lugar de donde vienen o por el color de su piel. Esto lo vimos en el Mundial de Fútbol de una manera todo
todos los grandes primeros espadas de izquierda solo hablaban de Lamine Yamal y de Nico Williams. Y si metían un gol se hacían todos muy futboleros y muy de España. Pero si lo metía Dani Olmo prácticamente no existía. Oye, yo y mis hijos celebramos el gol, lo meta Nico Williams, lo meta Lamine Yamal o Dani Olmo. Pero estos no, estos solo querían a su negrito. Solo querían que su negrito metiera el gol para meter toda esta política. Y luego te ponen el ejemplo estúpido de siempre, de no, es que los papás de Nico Williams llegaron en el 90 y pico, claro, en otro tipo de procesos migratorios. Llegaron huyendo del hambre y de la guerra y chapó. Pero no pretendas convertir la figura de un futbolista de estos en un ejemplo. Porque esto es lo mismo que si tú a tus hijos les miras hoy a la cara y les dices, mira, no estudiéis, no merece la pena. Mucho esfuerzo, ¿para qué? Si la mayoría acaban en paro, los que tienen carrera. Mira a Cristiano Ronaldo. Dedicarle 8 horas al día al fútbol para acabar como Cristiano Ronaldo. Estarías engañando a tus hijos. Cristiano Ronaldo es un one in a million. El resto no llega a ser Cristiano Ronaldo. Y si no estudias, conseguirás peores trabajos. Esto es lo mismo. Nico Williams lo habrá conseguido. Pero pretender hacer ver que las decenas de miles de personas que están entrando aquí van a convertirse en Nico Williams es engañar a la gente. Y tú lo has dejado muy claro. Lo hemos oído en los platós de televisión. Es que yo ya no veo tele. No veo tele, pero como tengo Twitter, me saltan continuamente los estos de la televisión, ¿no? Y el mensaje que tú dices es el más repetido. ¿Y quién va ahora a limpiar nuestras casas? Y la gente que va al campo a recoger la aceituna. Oiga, mire, usted es el mismo que al final de la segregación en Estados Unidos, cuando acaba el esclavismo, se pregunta, ¿y ahora quién va a recoger el algodón? Oye, chico, que no podemos aceptar ciertas cosas para que a ti te recojan el algodón, muchacho, que habrá que mejorar los sistemas laborales que tenemos aquí, el componente social de toda nuestra política, y habrá que ofrecer al que viene algo atractivo. Y sobre todo no considerar que el que viene a limpiarte la casa, porque yo aquí, de las pocas personas a las que yo dejaría a mis hijos aquí, son argentinos y son ingenieros, oiga, son ingenieros, me dan 1000 vueltas a mí en estudios. Entonces, ese concepto racista de esta izquierda nueva, como la hayas llamado, es el único racismo real que hay de manera mayoritaria en España. Lo que hay del otro lado, efectivamente, son elementos ultras, como digo, muy minoritarios, relacionados con equipos de fútbol, muy controlados, la realidad, es decir, muy, muy controlados. Pero claro, este otro tipo del que tú me hablas pretende hacer pasar por racistas, fascistas y machistas a la mitad de la población, por opinar sobre los procesos de inmigración ilegal desbordados, por opinar sobre la violencia de género, la ideología de género y las leyes de género, por opinar. No, si no opinas como ellos, eres ya inmediatamente deshumanizado, ¿no? Yo siempre diré que es normal que las carreras en España haya tanto paro con tantos universitarios y los profesores han sido estos. Es decir, no se puede educar a toda una generación en el hecho de que, mire, no discuta con el que tenga enfrente, porque te va a barrer, porque tiene razón, porque tiene más argumentos que tú. No discutas. Si quieres ganarle, solo tienes una, deshumanizarle. Llámale fascista, racista, machista, porque ¿qué hay que discutir con un fascista? ¿Qué hay que discutir con un racista? Con un machista no hay nada que discutir. Por lo tanto, esa va a ser tu única manera de ganarle. Y tú ves a los chicos que salen de la universidad, en estas entrevistas que hacen a veces a pie de campo, que te das cuenta que ni siquiera saben quién es Miguel Ángel Blanco, que ya la inmensa mayoría ni lo saben. Estas entrevistas, y cuando les bloqueas un argumento, cuando les das algo contrario al dogma que han recibido dentro del aula, ¿cuál es su reacción? ¿Contraargumentar? Como tú y yo podríamos contraargumentar si no estuviéramos de acuerdo en algo por nuestras diferentes ideologías. No. La reacción es fascista, facha, racista, xenófobo, cacaculo, pedopis. No salen de ahí. Han sido educados en eso. Deshumaniza al de enfrente. Y Torre Pacheco también es esto al final. Es decir, un pueblo que se levanta porque está muerto de miedo. Yo estuve allí hace 4 meses, reunido con los presidentes de las asociaciones vecinos, pateando la calle. Están muertos de miedo. Muertos de miedo. Y ahora relacionas esto con fascismo, elementos ultras, caza al inmigrante, ya está. Has llevado el escenario a tu terreno de juego porque eres un mierda, porque no asumes que el escenario lo has creado tú, eres un maldito cobarde. No, la verdad es que también es un comentario muy racista eso decir, si echamos a los inmigrantes, ¿quién va a limpiarle el culo a nuestros ancianos? ¿Quién va a tomar la cosecha? Es básicamente convertir, las izquierdas se han convertido en negreras, nuevas negreras del siglo XXI. Samuel, vamos con más datos que me parecen importantes. Esto es un PDF de la página inclusión.gov.es para que se vea bien, donde se puede ver esto. Uy, perdón, a ver. Lo vuelvo a poner aquí, disculpad. Estos son datos oficiales de principales nacionalidades de las personas con autorización de residencia. Otra cosa son los ilegales que pululan o los MENAs, los menores no acompañados que tienen origen magrebí, que llegan a España sin sus padres, evidentemente, y que según algunos medios de comunicación
dicen que están rondando, hay algunos que dicen 3.000, 4.000, pero otros llegan a decir que hay unos 12.000 menores no acompañados en España ahora mismo. Como se puede comprobar en esta tabla, Samuel y el resto de la gente que estáis viendo este encuentro en directo, la nacionalidad que tiene mayor número de inmigrantes residiendo legalmente en España es la marroquí. Estos datos del 31 de marzo de 2025. Cuidado, que es un total de casi 3,3 millones de personas, pero parece ser que en España hay cerca de más de 9 millones de extranjeros. Y esto creo que también es importante recalcarlo, pero cuidado porque de estos 853.238 marroquíes, los que, según, por ejemplo, tengo aquí el dato, eldebate.com, los cotizantes a la Seguridad Social ascienden a unos 363.337. Yo no quiero en absoluto criminalizar a ninguna nacionalidad en España, a los marroquíes en absoluto, pero no deja de ser, Samuel, creo, bastante curioso y revelador que de cerca de más de 800.000 marroquíes que residen en España, los que estén cotizando a la Seguridad Social sean solo un cuarto de ellos. La cuestión es, ¿qué hacen el resto? Y si esto no es un caldo de cultivo precisamente para todo lo que está pasando. Esto es la gran mentira que nos va a estallar en la maldita cara, es la gran mentira. Yo no puedo contar todo lo que sé porque, bueno, yo tengo varios amigos en las brigadas de extranjería, algunos haciendo directamente otorgando este tipo de permisos, y lo que me cuentan es, algún día se podrá contar, es una salvajada. Me dicen, Samuel, esto es una salvajada. No podemos seguir a este ritmo, porque esto es una auténtica salvajada. Y claro, tú dices, un cuarto, claro, pero si es que somos la bicoca. Fíjate que ahora, cuando tú llevas a un país a un escenario de no retorno, las decisiones que se tienen que tomar son radicales, ¿vale? Por eso yo siempre digo lo de repatriaciones masivas, porque el bipartidismo nos ha traído hasta aquí. Ojalá nos hubieran hecho caso hace 10 años y podríamos hacerlo quirúrgico, separar a aquellos que podríamos integrar y necesitan estar aquí de los que no. Hoy ya es imposible. Fíjate lo que acaba de hacer Grecia, ¿eh? Grecia acaba de suspender todos los permisos de asilo. No se puede pedir ya el estatus de refugiado, asilo en Grecia. Y tú dirás, coño, qué maldad. Hay gente que sí que huye del hambre y de la guerra, ya. Pero han llegado a una situación tan límite, que no tienen otra salida. Pues a eso vamos nosotros. Tú hablas de un cuarto de la población y ¿de qué vive el resto? Oiga, pues yo sí sé de qué vive algunos del resto, porque no hace ni un año que se desarticula en el País Vasco una célula yihadista y descubrimos que el tipo que acaba detenido tiene 4 hijos, lleva sin trabajar no sé cuánto tiempo y entre lo que le da el Estado y lo que le da la comunidad autónoma como concepto, que cada comunidad autónoma tiene un nombre, no lo sé, ingreso, no sé qué, vital, me da exactamente igual. Estábamos hablando de 1.500 euros. Que a un tipo que está planeando atentar contra nosotros le estemos pagando sin ir a ningún tipo de trabajo 1.500 euros, que además tiene 4 hijos, que hay que ver cómo los educa y hay que ver esa segunda generación cuándo nos estallará en la cara. Pues esto va a estallar, esto tiene que tener algún control. Es que si estamos vendiendo permanentemente ayudas, aperturas de centros, legalizaciones masivas, ahora de 400.000, ahora de 600.000, oiga, somos la bicoca de los grupos de Telegram y WhatsApp de las mafias criminales de seres humanos. Somos el objetivo prioritario y perfecto. Grecia ha cerrado el grifo, Italia ha cerrado el grifo. Vienen todos hacia aquí. Señores, hay que poner pie en pared ya, porque cuando estalle la segunda y tercera generación, lo que estamos viviendo hoy, que ya en términos de criminalidad asusta, por mucho que el gobierno y sus satélites mediáticas lo intenten ocultar, la realidad de los delitos violentos es la que es. Nosotros hemos hecho una comparativa, porque no se hace así, en la página de estadísticas del Ministerio del Interior se hace por cuatrimestres, te cogen el cuatrimestre de este año con del año anterior, lo hacen todo para confundirte. Nosotros hemos hecho los totales del 2017 con los del 2024, año anterior de la llegada del gobierno, último año con este gobierno completo. Y hay algún medio que le ha cogido ya esa tabla. Oiga, está todo en rojo lo violento, todo en rojo. Y luego vas abajo a la tasa y da negativo, porque han descendido los hurtos, que son 700.000. Mire, cada vez van a poder engañar a menos gente. Eso es evidente. Y lo que sabemos por el modelo comparado, los que hemos hecho modelo comparado, es una cosa. Llega un momento en el que todo estalla, que suele ser cuando explota la segunda generación. Por eso aquí faltan unos años todavía. Y en ese momento hay un componente de todo ser humano, un instinto atávico, que se superpone sobre el resto de instintos, que es el de protección de la prole.
proteger a tus hijos, por extensión a tu familia cercana, lo tuyo, lo propio. Cuando habéis amenazado eso, el resto de instintos quedan anulados por este instinto. Nadie negocia en la protección de los suyos. Por eso las crisis económicas, 2008, no traen cambios abruptos en política, no traen Melonis ni Le Pen, traen alternancias. Lo que trae cambios abruptos en política siempre es el crimen. Cuando un país, los ciudadanos de ese país, desatan ese instinto atávico que teníamos guardado y que es un instinto de siglos. Es ahí cuando tu partido político deja de ser tu equipo de fútbol. No, yo voto siempre a estos porque los otros también roban. No. Es justo ahí. Y lamentablemente tenemos que llegar a un escenario de degradación criminal todavía mucho mayor para que ese instinto aflore. Porque algunos que llevamos avisando esto una década no nos hacen caso. No nos hacen caso. Y cuando llegue ese escenario, Santiago, y esto es lo triste, los partidos que nos han traído hasta este escenario del bipartidismo también cambiarán su relato. Lo hemos visto en Francia. Cuando llegan las últimas elecciones en Suecia, que pierde la socialdemocracia después de 40 y pico años de gobierno, en la campaña, Magdalena Andersson, que es una de las culpables, dice aquello de hemos sido muy ingenuos con la inmigración ilegal, se han creado sociedades paralelas que se basan en el crimen. No se han creado, no. Las has creado tú. Y ahora tus asesores te han dicho que no te va a votar nadie. Y entonces cambias el discurso. Cuando subían las agresiones sexuales a niñas, no cambiaste el discurso. Cuando bajaba la intención de voto, entonces cambiaste el discurso. Así que PP y PSOE, ya te lo aseguro yo, van a cambiar el discurso en los próximos años, pero el PP ya lo está haciendo. Y además de cambiar el discurso, necesitan una segunda cosa. ¿Cómo vamos a decir lo mismo que Vox si los hemos deshumanizado? Pero en realidad tienen razón. Y esto ha pasado en todos los países. ¿Y qué van a hacer? Ya lo han hecho en Torre Pacheco. Ya lo han hecho con mi compañera Rocío de Mer. Van a intentar hacer creer con todos sus satélites mediáticos que ellos, el PP, está en contra de la inmigración ilegal y de los delincuentes, pero que nosotros estamos en contra de todos los inmigrantes y los consideramos a todos malos. De ahí nace el bulo de los 8 millones que queríamos expulsar en Vox, en palabras de Rocío de Mer, que si vas a la rueda de prensa y la ves íntegra, está en YouTube, nunca dijo eso. 8 millones se refirió a todos los extranjeros que habían entrado en España desde los 90, no a los que íbamos a expulsar. Pero necesitan ya ir creando ese relato. Y como dominan el 80% de los medios de comunicación entre PP y PSOE, porque mandan millones y millones en publicidad institucional a ellos, ya están creando ese relato. De ahí nace el bulo que yo llevo anunciando años. Cuando la intención de voto baje, van a intentar hacer creer al pueblo español que hay partidos que odian a todos los inmigrantes, lo cual es mentira, y que hay otros que creen en una, como llaman ellos, una inmigración legal y ordenada. Coño, lo que llevo yo diciendo 10 años, una inmigración legal y ordenada. Eso no lo has dicho tú. Perdona, ¿tú estás convencido de que dentro de un tiempo entonces el mismísimo PSOE podría asumir ideas que critiquen la inmigración ilegal y que hablen de repatriaciones como defienden partidos como Vox? No es una opinión. Si ahora mismo estoy absolutamente seguro, porque he visto lo que ha pasado en otros países. Y he visto a Melenchón, después de las últimas elecciones, en su primera entrevista, cuando le tocan este tema, que él ya sabía por dónde iba la cosa, decir, bueno, claro, hay cosas como las reagrupaciones familiares que igual se nos están yendo de la mano y están Hostia, eres Melenchón, que sería aquí como el Pablo Iglesias o algo así, ¿no? Lo he visto. Sí. Lo he visto en los políticos de izquierdas. Créeme, Santiago, que esto va a pasar. Porque llega un momento en que la situación llega a tal límite, y no lo hemos vivido ni de cerca todavía, esta gente solo mira por su poltrona. Entonces habrá un momento en que alguien, los asesores que susurran al oído, que son muchos, les digan, tío, tienes que ir cambiando el mensaje. Porque si no vas cambiando el mensaje, de 130 pasas a 102, de 102 a 95, y de 95 a 74. Y claro, hay un peligro, hay un claro peligro de que salga en el mismo espectro ideológico una alternativa que te coma. Claro, y eso para ellos es muy peligroso. Yo estoy absolutamente seguro de que van a cambiar, Santiago, el mensaje. Y me remito a que la gente vaya a Suecia a las últimas elecciones y vea las palabras de Magdalena Andersson. Que 5 años antes de esas elecciones, a todo aquel que hablaba de controlar la inmigración y de la relación que había entre inmigración ilegal y delincuencia, le llamaba de todo. Le deshumanizaba, le llamaba racista, xenófobo. ¿Cómo es posible? Estos discursos no tienen cabida en Suecia. Jamás permitiremos que en las televisiones y aulas suecas entren estos discursos. Esos discursos los pronunció ella en la campaña electoral. Lo harán todos, Santiago. El PSOE también. Samuel, yo quiero hacerte una pregunta que no me resisto a hacerla, que la tenía pensada desde que ibas a venir al canal. ¿Qué relación existe entre inmigración ilegal, crimen organizado, ONGs y terrorismo islámico y yihadismo? Bien. Ahora mismo los 4 puntos están interconectados.
¿vale? Ahora mismo los 4 puntos están interconectados. No quiere decir que los 4 puntos participen con la misma intención, pero sí quiere decir que si falta alguno de los 4 puntos, esto es un círculo, el resto no completa su misión, vamos a decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la mafia nace desde el lugar de origen. Es más, yo invitaría una reflexión aquí, que ahora no se va a hacer, evidentemente, pero cuando gobernemos nosotros sí se va a hacer. Están entrando por miles. Todos sabemos, los que hemos estado en la calle, que muchos son hijos de príncipes, hijos de jefes tribales, que sí tienen esos 5.000 euros o que los han pedido al resto del pueblo para iniciar esta aventura, esos 3.000, 4.000 euros que cuesta el viaje, ¿no? Pero no todos tienen 3.000 o 4.000 euros, de los que han venido aquí a Europa, no todos, es evidente. Entonces, hay que saber quién les ha dado esos 4.000 euros. Porque cuando lleguen aquí, están obligados a devolverlos. Y no van a ser 4.000, van a tener que devolver 8.000, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no investigamos cuáles son las devoluciones bancarias que este tipo de persona realiza y a dónde? ¿Y a dónde? Para descubrir el origen de la mafia. Porque esto es algo que a lo mejor suena muy peliculero, pero es así. Para descubrir el origen de casi todos los grupos criminales, no hay que seguir el rastro de los criminales, hay que seguir el rastro del dinero. Si tú quieres llegar al Capone, sigue el rastro del dinero. Si sigues el rastro de los cadáveres, llegarás a Malatesta, llegarás a, yo que sé, a Giorgino, pero si tú quieres llegar a Capone, sigue el rastro del dinero. Y eso no se hace. Y eso no se hace. Y ese dinero empieza en un flujo ilegal, pero cuando llega a la costa y cuando llega tanto a la costa de emisión como a la de recepción, necesita sí o sí de unas organizaciones que tengan cobertura legal. Ahora se llaman ONGs, no son ONGs. ONG significa organización no gubernamental, que no recibes dinero de ningún gobierno, que no dependes de ningún gobierno. Reciben dinero de todos los gobiernos. Luego, ¿cómo van a ser ONGs? Pero lo necesitan. Son un eslabón necesario para completar la cadena. Tú podrás decir que ellos lo hacen con otra mentalidad o con otro espíritu, lo que tú quieras. Saben de sobra lo que se hace allí. Y saben de sobra que sin su participación la misión no se completa. Esto lo sabe todo el mundo, chico. Y bueno, algunos especialistas españoles, como Rubén Pulido, que es probablemente el mayor especialista en esto, lo ha explicado hasta la saciedad, ¿no? Así que existe un nexo de unión entre todos, entre los 4 ejes que tú has dado. Y lo que tradicionalmente eran rutas de droga se han convertido en rutas de seres humanos, porque las grandes mafias se han dado cuenta que el mismo dinero que ganaron con la droga en el siglo XX lo van a ganar con los seres humanos en el siglo XXI, y cuando se desborda el proceso, además de todo este tipo de gente que va llegando, es bastante lógico y razonable que si nos quieren meter aquí yihadistas, como está sucediendo, utilicen este tipo de vías. ¿Por qué? Porque son vías sin control, con ausencia de control. Y por lo tanto es bastante probable, ya lo estamos comprobando, tenemos Cataluña, es que es el epicentro del yihadismo en Europa. Es que es el epicentro del yihadismo en Europa. Es un experimento sociológico como el País Vasco, donde si vamos a recibir inmigración, que no sea hispana. Porque estos tipos hablan español y no quieren hablar catalán. Y aquí es fundamental de los dogmas. Entonces cambian el perfil demográfico de lo que van recibiendo, que eso es una decisión política. Creyeron que a esta gente le iban a poner una barretina y que iban a acomodarla a sus usos sociales. Son unos ignorantes. Y ahora vas a pueblos de Cataluña, como he ido yo, no hay ni rastro de España, ni rastro. Y lo que te dije antes, un barrio, tiendas halal, oratorios, mezquitas, vas a la terraza de verano, no hay ninguna mujer sentada, ninguna. Mujeres con la cabeza tapada andando que vienen de la compra, eso sí. Y yo decía, no hay ni rastro de España, y me contestaba un independentista en Twitter, esto no es España, es Cataluña. No seas idiota, no hay ni rastro de Cataluña. No hay ni rastro de Cataluña, muchacho. Hace 9 años que fui a Bilbao yo, se rieron todos de mí, y les dije, la inmigración ilegal masiva va a ser una fábrica de deshacer independentistas. Una fábrica de deshacer independentistas. Se reían. El fascista el intolerante, no cree en la diversidad, no cree en, ¿cómo llamo Zapatero a esto? El multiculturalismo, la alianza de civilizaciones. Pero ahora en el País Vasco, Samuel, Arnaldo Otegi está quejándose también de que Euskal Herria, tal y como él lo llama, va a perder su identidad por la inmigración islámica. Y en Cataluña tienes una fuerza llamada Alianza Catalana que sigue siendo secesionista, pero muy crítica con este tipo de inmigración, recordando un poco al fenómeno del bloque flamenco en Bélgica, que también es un partido xenófobo, identitario flamenco y que al mismo tiempo quiere partir Bélgica en dos. Con lo cual se están empezando a dar fenómenos políticos también muy curiosos que ya nos aproximan más a esos fenómenos europeos que llevan 20 o 30 años funcionando. Claro, pero si tú lo has dicho, si es que esto ya ha pasado.
Si es que todo ha pasado ya. Esto es así. Y me has hablado de Otegi. Me ha hecho gracia porque yo en mis ponencias digo esto. Efectivamente, Otegi ha dado ese discurso de la pérdida de identidad vasca. ¿Y qué ha dicho después de ese discurso? Lo mismo que Almeida la misma semana en Portugal, que se fue allá no sé qué, ya no lo recuerdo. Estuvo en Lisboa, en Oporto, no me acuerdo. Y dijo exactamente lo mismo Otegi. ¿Qué es lo que yo te he predicho que iban a decir hace unos minutos? Que llevo diciéndolo años en mis conferencias. Es decir, Otegi dijo, es verdad que se siente, se nota cierta pérdida de la identidad vasca, que tenemos de alguna manera que reconstruir esto, pero nosotros no odiamos a todos los extranjeros, solo queremos echar a los ilegales y a los delincuentes. No somos como Vox, que odia a todos. Y la misma semana, Almeida dijo exactamente lo mismo cuando le preguntaron en Portugal. Nosotros estamos a favor de una inmigración ordenada y legal. No estamos en ninguno de los dos extremos. Ni queremos que entre aquí todo el mundo de manera ilegal, ni queremos, como Vox, que todos los extranjeros son malos y son criminales. Es el discurso que tienen preparado con todos sus satélites mediáticos, porque saben que todos nos van a tener que dar la razón. Todos, absolutamente todos, si quieren mantener cierta intención de voto. Y por lo tanto van a mentir y van a utilizar miles de millones en comprar periodistas, programas, tertulias, para que inoculen en el pueblo español la idea falsa de que Samuel Vázquez defiende que todos los inmigrantes son malos y criminales y que hay que expulsarles a todos, 8 millones. Y sin embargo, el PP y otros defienden que hay que ordenar la inmigración y solo expulsar a los delincuentes o a los ilegales. No tienen otra salida. Porque todos ya, ellos no, porque son muy burros, Ábalos es muy burro, pero tienen asesores, ¿vale? Que cobran mucho. Todos ya saben que tenemos razón. Todos ya saben que vamos a un escenario nunca antes visto en degradación criminal. Todos ya saben que vamos a un escenario de degradación social, que es lo que continúa la degradación criminal, de bloqueo y desbordamiento de los servicios sociales. Todo el mundo sabe que eso lo van a encontrar los españoles en nada. Y por lo tanto, saben de sobra que tienen que tener el mismo discurso que tenemos nosotros y que van a tener que mentir para aplicarlo. Y eso es Otegi. Eso es Otegi diciendo la pérdida de la identidad vasca. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Pues con una inmigración legal y ordenada, pero no odiando a todos los extranjeros. Nadie odia a todos los extranjeros. Fantasma, payaso. Eso no ha pasado aquí, ¿no? A 4 ultras como hablamos antes. Yo estoy encantado con que la gente venga aquí, sea negra, rosa, amarilla o púrpura. Sea homosexual, heterosexual o lo que le dé la gana. Si vienen aquí, se integran en nuestra cultura, aceptan nuestras dinámicas sociales, vienen a trabajar, entran de manera legal y no delinquen, hombro con hombro. Bienvenidos. Pero también hay que decir que hay gente, incluso políticos, hablábamos antes de las ONG, Samuel, que están ganando bastante dinero con todo este fenómeno. Os comparto esta noticia de Crónica Global, que es del español.com. Una alcaldesa de Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Secesionista Catalán, factura 8.000 euros al día por alojar a menas. Blanca Arbel, así se llama la señora, primera edil de Canet de Mar, seguramente haya gente en el chat que viva cerca de la zona, hace caja con su casa de colonias donde se alojaba uno de los jóvenes acusados de violar a una menor el pasado sábado. Esta noticia es de 2019, pero estos fenómenos se dan. Es decir, que hay políticos profesionales, Samuel, que están ganando dinero con todo esto que está ocurriendo. Y me parece que no son solo políticos profesionales. Hemos hablado de ONGs, pero quizás también hay que hablar de ciertas empresas y de la propia administración pública. Es decir, el tráfico de personas que se mueve en todo el continente africano, desde el Sahel hasta por el propio desierto del Sáhara, que mueve un montón de gente desde aeropuertos como el de Dakar, como el de Nairobi, o por las rutas terrestres manejadas, o por los cayucos, por supuesto, que llegan a Canarias, no solo son los mafiosos africanos que están ahí asentados, los negreros africanos, los que ganan dinero, sino que hay gente en España que de manera legal o alegal, y por supuesto grupos financieros extranjeros, que están ganando muchísimo dinero con esto. La cuestión es, ¿cómo cortas todo ese flujo de capitales que se está generando si no es a través de medidas drásticas de poder político y de política económica? Porque si no, es imposible cortar el cordón umbilical que une a todo esto. Los políticos y los empresarios dentro de España que ganan dinero con esto, las mafias en África y las ONGs como Open Arms, que la tenía en mente hace poco, o grupos financieros del extranjero que están poniendo mucho dinero, a veces ficticio, en todo este tráfico de personas. Claro, efectivamente. Esto es un drama convertido en un negocio que es hoy ya una gigantesca industria. Ya no podemos hablar de negocio, hablamos de industria, porque hay que entender que a nivel europeo las políticas migratorias mueven miles de millones. Voy a volver a repetirlo. Miles de millones. Y en términos políticos ocupan a miles
de cargos en todo tipo, de áreas, ministerios, direcciones generales, asociaciones colaterales, ONGs, y algunos de esos, la inmensa mayoría, con enormes y grandes sueldos. Es decir, que esto es ya una industria que juega con los seres humanos, una industria que intercambia lotes de seres humanos por dinero, una industria que arriesga las vidas de esos seres humanos en el mar hasta convertir el Mediterráneo en un gigantesco cementerio. Y en una industria se beneficia mucha gente. Evidentemente, no se beneficia solo el negrero de África, se beneficia muchísima gente. Y una cantidad... esto de las ONGs, que yo he ido por las provincias, he viajado mucho este año y me lo contaban, en cada provincia hay una de estas, te dicen, si es que estos los cuentan 80, 100, 120 y en función de los que acojan les dan tantísimo dinero. A los 3 meses ya los están invitando a irse. ¿Por qué? Porque quieren traer otros de mesa, de otros 120, que les den otros tantísimo dinero en función de los que traigan. Pero claro, en 3 meses, estos tipos que no hablan en nuestro idioma, no conocen nada de nuestro entorno, no tienen ninguna posibilidad de integrarse a nada. Nada. Y cuando salen de allí con una mano delante y otra detrás, pueden caer en un circuito laboral, imposible. Ahora, en un circuito criminal de alguien que les ofrezca 20 conmigo y enseguida vas a ganar pasta, hombre, ahí hay bastantes más posibilidades. Es muy difícil si no cercenas de cuajo el sistema desde la partida, es decir, si no prohíbes la entrada masiva, si no reviertes el control de fronteras y realizas repatriaciones masivas, es muy difícil parar el flujo económico, porque es ya enorme, son miles de millones, de aquí se beneficia muchísima gente, y a nivel político tú me has dicho un caso, no es uno, como esos haya patadas, ahora mismo no han aflorado todos, espérate que haya un cambio de gobierno y gente que de verdad quiere investigar esto y estoy absolutamente seguro que de eso haya patadas. Están haciendo lo mismo que hicieron a principios del siglo con la ideología de género. Es exactamente lo mismo, convertir un drama en un negocio. Entonces ya está, necesitan tal volumen, tal cantidad para que el negocio se convierta en industria, que hasta un piropo te lo convirtieron en violencia de género. Y las verdaderas víctimas, entre tanto volumen, las perdimos, porque las perdimos. Y sin embargo nos tiramos 10 meses hablando de un pico en una celebración deportiva, pero si queman a una mujer viva, hablamos 48 horas en un telediario. Ya está, convirtieron un drama en un negocio. Ayer mismo salía la noticia de no sé qué provincia, una red que se dedicaba a mujeres que eran inmigrantes, hacían que su pareja les denunciara ellos denunciaban a su pareja por malos tratos, empezaban a cobrar lo que daban allí en cada provincia por esto, en realidad ni les habían hecho malos tratos ni nada, de hecho seguían conviviendo con ellos, pero sabían los beneficios económicos y sociales que tenía el hecho de denunciar a tu pareja en España. Y como lo sabían y había una red criminal que les informaba, un abogado que les informaba, mira, si hacéis esto, a partir del lunes siguiente a lo que lo hagáis, vais a empezar a recibir estos servicios sociales gratuitos, esta cantidad de dinero mensual. ¿Cómo? ¿Solo por denunciar a mi pareja? ¿Solo por denunciar a tu pareja? Han sido detenidas 19 o 20 personas esta semana. No se pueden convertir dramas en negocios. Punto. Nuestros políticos han convertido dramas en negocios. Los negocios tienden a expandirse y a perpetuarse. Como yo siempre digo, cuando Manolo abrió un bar, no abrió un bar para cerrar a los 2 meses. Abrió un bar para vivir toda la vida de ese bar. Y además, como Manolo tiene 3 hijos, quiere que el bar le vaya muy bien para comprar el bar de al lado y dejarlas a sus 3 hijos un negocio mayor. Los negocios tienden a expandirse y perpetuarse. Si conviertes un drama, el de la mujer, el del inmigrante, en un negocio, ya todo derivará en sostener los problemas para mantener gigantescos presupuestos. Bueno, de hecho, yo, si quieres, Samuel, añado una cosa, que es que no solo es convertir un drama en un negocio, sino convertirlo en un negocio irresoluble. Porque esto solo puede generar ganancias, tanto públicas como privadas, si conviertes en problema crónico y realmente al final vives de ese problema y lo que haces no es buscar la solución. Hablo de la violencia doméstica contra las mujeres o de la inmigración y el tráfico de personas, porque si de verdad una persona que vive de esto quisiera buscarle solución real, esa persona en un momento determinado dejaría de vivir de ello económicamente. Claro, perpetuar el problema. Exactamente. Ahí está el asunto. Tengo 2 preguntas más que hacerte antes de pasar a las preguntas del chat. Y además, como veo que eres un tío que no se arredra, hay algunas preguntas polémicas que seguro que vas a contestar. Hay una información, y quiero volver a la cuestión de Marruecos. Marruecos y el Islam. En el debate voy a compartir con vosotros otra vez un titular, una noticia. Bueno, es más bien un artículo de opinión que está firmado por Fernando Ramos, la marroquinización e islamización de España. Y simplemente quiero señalar un párrafo que apareció en una revista llamada Verde Islam, que la lleva la web Webislam. La web Webislam es una web hecha desde hace muchos años en español de musulmanes, muchos de ellos conversos en España, y aparece la siguiente frase. Os la voy a citar. Al-Ándalus, que es el nombre que dieron
los musulmanes a la península ibérica en la época del Califato de Córdoba y luego, bueno, antes el Califato Omeya, luego Califato, Emirato, Califato de Córdoba, etcétera, seguirá siendo Al-Ándalus para los musulmanes de todas las épocas. Eso está ahí. Nosotros no lo hemos creado. Aquí tenemos nuestros muertos, que están vivos a la espera del día de la resurrección. Y el día de la resurrección no es solo el día en que pues, venga el juicio final y escatología religiosa, sino que será el día en que supuestamente, como bien dice mi querido amigo politólogo argentino Marcelo Gullo, los musulmanes que pasan por las calles españolas piensan, estas calles, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. O sea que es bueno que nos mentalicemos de esto. ¿Por qué te expongo todo esto, Samuel? Porque ya que hemos hablado de la UMA, la inmigración islámica en general y particularmente la marroquí, jamás, incluidos los de segunda y tercera generación, y esto pasa también en Francia, pero en España pasa de una manera mucho más sangrante por la cercanía geográfica y geopolítica que tenemos con Marruecos, un país que tiene ocupada una provincia española desde el año 1975, que es el Sáhara, y que pretende ocupar Ceuta y Melilla y quizás las Canarias, y que presiona a España exportándonos inmigrantes, tanto marroquíes como del resto de África, como presión geopolítica, y muchos en edad militar. Pues yo no sé si la gente lo sabe, Samuel, yo creo que tú sí, porque creo que de Islam pilotas bastante. El rey Mohamed VI, y antes Hassan II ya lo decía, que no se iban a integrar nunca donde estuvieran, ostenta el título para los musulmanes marroquíes de, en árabe, Amir al-Muminin. Amir al-Muminin significa comendador de los creyentes. ¿Eso qué significa? Que Mohamed VI, el rey de Marruecos, el anterior y el posterior que venga, no es solo jefe de Estado, sino que es máxima autoridad religiosa del país. O sea, como un sultán, como un emir o como un califa. Y por tanto es líder religioso y el líder de la oración islámica de los creyentes marroquíes que rezan en dirección a la Meca. En dirección a la Meca lo digo de manera figurada, porque la dirección recta pues tira al espacio exterior. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Sabiendo estos antecedentes y sabiendo que Mohamed VI, el rey de Marruecos, es comendador de los creyentes, unos creyentes, los marroquíes musulmanes, que no aceptan otra ley que no sea la adaptación a Marruecos de la Sharia, de la ley islámica, jamás van a aceptar las leyes españolas. Nunca. Porque las consideran leyes hechas por mortales, por politeístas, católicos, que creen, según ellos, en la Santísima Trinidad, que son tres dioses. Eso no es cierto. Pero, por tanto, van a considerar que para ellos no hay ley superior a la Sharia aplicada en Marruecos y que, por tanto, ellos solo obedecen a una persona, que es al rey de Marruecos, que es incluso descendiente del mismísimo Mahoma, según la propaganda marroquí. Yo creo que, Samuel, que esto es fundamental, que la gente en España lo sepa, porque es imposible integrar a una persona que por motivos políticos y religiosos va a considerar siempre que las leyes marroquíes, por cuestiones de justificación teológica, están por encima de la Constitución española, de lo que diga el BOE o de lo que diga pues, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etcétera. Yo no sé si esto alguna vez lo has explicado a la gente, pero a mí me parece que esto es fundamental para entender el fenómeno. Sí, sí, lo hemos hablado en las conferencias porque este es el motivo principal por el que nuestros mundos no caben en sus mundos y sin embargo los suyos se están imponiendo los nuestros. Es decir, nuestra manera de ver la vida es imposible en un país musulmán y por lo tanto no existen núcleos grandes de población. Al revés, lo que estamos viendo lamentablemente es matanzas de cristianos en demasiados sitios, ¿no? Ojalá, no se habla mucho de ellas, pero la realidad es que hay matanzas de cristianos en demasiados sitios. Sin embargo, esta perspectiva nuestra, nosotros separamos en algún momento la Iglesia y el Estado, esta perspectiva nuestra que deja claro que nuestro rey, nuestro príncipe, llámalo primer ministro, presidente, lo que tú quieras llamarlo, no es el líder espiritual de la tribu, no es el líder religioso de la tribu, hace que ellos sí puedan venir aquí a sentarse en nuestros barrios de manera numerosa y nosotros en una estupidez, porque esto hay que explicarlo a todo el mundo, como lo has hecho tú, lamentablemente no se hace ni en la universidad ni en los platos de ningún sitio, porque esto no se hace, lamentablemente, hay que explicarle que nosotros tenemos la obligación moral de defender nuestra civilización y de obligarles a ellos, no es potestativo, a integrarse en nuestros mundos, tal como nosotros los vivimos y conocemos, porque cualquier otra cosa, teniendo en cuenta cuál es su perspectiva vital, si le permitimos imponerla aquí, cualquier otra cosa acaba destruyendo nuestra civilización.
Y sí, cuando Torre Pacheco es esto, es decir, cuando llega el momento de explosión violenta, se unen. ¿Y a quién se unen? Se unen entre ellos, se unen con un objetivo común y defienden lo que ellos consideran ya su barrio, De hecho, hay vídeos donde ellos dicen, si es que esto es nuestro, si es que no nos vamos a mover de aquí, que vengan los españoles, gritan en algunos de esos vídeos, ¿no? Y tú has mencionado al rey actual y al anterior, y se hizo viral el vídeo del rey anterior en Francia en el año 92 en esa entrevista con la entrevistadora progre francesa diciéndole, pero es que los franceses no integran a los... Y dice que no se van a integrar, que solo conseguirá usted malos franceses. A ver si se entera, que les conozco, que soy su rey. Usted solo conseguirá malos franceses. Y le habla de las migraciones horizontales europeas y dentro de un mismo contexto y cultura, dentro de unas mismas dinámicas sociales. Dice, esto es otra cosa. Anunciándoselo su propio rey, aún así mira al escenario donde ha llegado Francia. Occidente es una civilización que se ha vaciado por dentro. Demasiados idiotas al frente, hemos perdido a los príncipes, a los líderes, hemos perdido los consejos de sabios que regían la comunidad, que eran consejos de ancianos que tenían mayor conocimiento del contexto cercano y por lo tanto de la solución de problemas, y hemos cambiado esos consejos de sabios por Ábalos, por Irenes, por Pans, por tipos que están absolutamente fuera de la realidad de lo que es el mundo, ¿no? Por tipos que viven viven una especie de propaganda permanente y dogmática que tiene programado su cerebro y que les hace lanzar eslóganes constantes que no hay nada de fondo, es un eslogan permanente. Es este tipo de frases que llegan al corazón sin pasar por la cabeza, que son guapísimas todas, ningún ser humano es ilegal, welcome refugees, ya, pero detrás de eso hay unas consecuencias. Y luego hay que asumir las consecuencias. Detrás de una ley es precioso decir solo sí es sí. Joder, esta mujer cómo defiende a la mujer. Solo sí es sí. Por favor, por supuesto. ¿Quién puede negar que solo sí es sí? Vamos todos a una. Haces la ley, sueltas a 100 y pico violadores y reduces la condena de 1000 y pico violadores y pederastas. Oiga, su maldita ideología y sus frases bonitas tienen consecuencias. Entonces, Occidente tiene que despertar. Yo creo que va a despertar, ¿eh? Yo creo que la década de los 20 es una década que va a ser muy mala y la década de los 30 va a ser una de las mejores décadas de los últimos 50, 60 años. Creo que Europa va a despertar, el Visegrado ya ha despertado, el Mediterráneo, Meloni ya está despertando. Espero que ese despertar llegue pronto a España porque estoy absolutamente seguro que las generaciones que vienen detrás de nosotros, que ya no están alimentadas en términos de comunicación e información por los medios de comunicación clásicos, todos dependientes del poder, todos financiados por el poder, sino que están alimentadas, informadas por medios de comunicación como este podcast tuyo, que podemos acertar o fallar, pero tú no dependes de ningún poder. A ti no viene aquí ni Pedro Sánchez, ni Ayuso, ni el de Castilla y León a darte dinero para hacer esto. Tú vives de tu trabajo, de lo que tengas de suscriptores, de tu tal. Esto es el futuro de la comunicación y de la información. Es el futuro. Y por eso creo firmemente que las nuevas generaciones informadas en estos nuevos canales de libertad, nos van a sacar de esta. Yo no quiero ser pesimista. Yo estoy absolutamente seguro que vamos a salir de esta más fuertes. ¿Que quedan unos años? Sí, quedan unos años. Pero estoy absolutamente seguro que vamos a salir de esta. Bueno, vamos a ver cómo se salen, que quizás paguen justos por pecadores, pero puede pasar de todo. Samuel, la última pregunta que te quiero hacer. Has hablado de esperanza, de que se va a salir de esta. Pero claro, me gustaría saber si a tu juicio, has hablado de Visegrado, has hablado de Giorgia Meloni, porque además quería preguntarte por esto por última vez, si dentro del marco de la Unión Europea es posible llevar a cabo otro tipo de política de inmigración a nivel general de todas las naciones, teniendo en cuenta de que cada una va a su bola y va a su cuenta. Es decir, no hay una soberanía realmente compartida, aunque existe una Comisión Europea, eso sí creo que hay que decirlo, cuya composición no es votada por los ciudadanos de las naciones miembros de la Unión Europea. A mí me parece que es un poco difícil dentro del marco de la UE, de la Unión Europea, defender otro tipo de política migratoria, y te pongo el ejemplo de Meloni, aunque es verdad que ha frenado en gran parte la inmigración ilegal, hace poco ha prometido que va a regularizar a 500.000 inmigrantes, la inmensa mayoría de ellos magrebíes. Y en Italia pues empiezan ya a tener problemas que se estaban viendo en Francia hace nada. Entonces, Italia está un poquito más adelantada que nosotros en esa situación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya que Vox es un partido que dice defender la soberanía nacional española, ¿no sería mejor defender esa soberanía nacional española también en materia migratoria fuera de un organismo que impone a sus Estados miembros una política migratoria común ante la cual algunos pueden poner un freno, pero que en el fondo ese freno al final siempre va a ser
visto desde esa Comisión Europea, desde ese Parlamento de Bruselas y desde esos lobbies que tú has comentado al inicio de nuestro encuentro en directo, que está siendo muy rico y muy provechoso, pues algún tipo de sanción, algún tipo de persecución, etcétera, como está pasando, por ejemplo, con Hungría, con Víctor Orbán? Es decir, ¿consideras que puede haber una esperanza para futuro para resolver el problema de la inmigración, pero dentro de la Unión Europea lo ves posible? ¿O quizás habría que replantearse ganar más soberanía estando fuera y tener unas políticas de Estado claras para frenar esto? Claro, dentro de lo que hoy es la Unión Europea, lo que yo estoy defendiendo es realmente difícil. No sé si es imposible, pero realmente difícil, claro. Pero yo creo que hay dos Europas ahora mismo, claramente. Una en decadencia y otra emergente. La Europa en decadencia creo que es la Europa que todavía está al mando. Y bajo ese mando es muy difícil, o tú has dicho imposible, realizar ciertas cosas. Es la Europa del bipartidismo, la Europa donde se pacta todo entre PP y PSOE, la Europa de von der Leyen, la Europa de los burócratas de Bruselas y de los lobbies. Pero yo creo que hay una Europa emergente, que es, bueno, nosotros lo denominamos Europa de los patriotas, pero bueno, pues cada uno puede llamarlo como le dé la gana, que es la Europa que se ha hartado de esa burocracia, que se ha hartado de esos límites a cada una de nuestras naciones, que se ha hartado de que en cada una de nuestras patrias unos tipos que no conocemos de nada, que nadie ha votado, tomen las grandes decisiones que afectan luego a Manolo, el de la carnicería, o a Pilar, la que tiene un estudio de belleza. Bien, yo creo que esa Europa cada vez es más numerosa y creo que con esa nueva Europa, dentro del marco, el marco es el marco. Ahora mismo el marco es malísimo para trabajar en esto. Tú lo has dicho claramente, pero los marcos se cambian. Los cambios legislativos, los marcos legales se cambian. Para eso está el Poder Legislativo, para eso están los cambios en los gobiernos y en una nueva Europa. Porque al fin y al cabo, la unión de los países europeos, que compartimos tanto, no es mala. No es mala dentro del respeto a la soberanía de cada nación y dentro de que una serie de tipos no decidan casi todo en nuestras vidas, tipos a los que no conocemos de nada. Entonces, yo creo que se va a construir esa nueva Europa. Por eso te he dicho que quiero mandar un mensaje de esperanza. Creo que se está empezando a construir. Creo que es difícil. Creo que Meloni también lo tiene difícil. Creo que no va a ser cuestión de un año para otro. Pero se pueden ir haciendo pasos, sin meter mucho la pata, para que al final de una década, como te digo, tengamos una década de los 30 mucho mejor que esta. Yo creo que dentro de lo que es la Unión de Países Europeos y Occidentales debemos estar, pero también creo que tal como está preconcebida hoy, debemos enfrentarnos frontalmente a esto y debemos cambiar todas las estructuras. Debemos devolver soberanía a los países, debemos de volver a sentirnos patria, a que la toma de decisiones sea nuestra y luego hay unos intereses comunes que tenemos todos los europeos que podemos negociar en aras a que salgamos todos beneficiados. Lo que no podemos es dejar a estos tipos de los maletines, que no conocemos ni sus nombres y algunos tienen nombres rarísimos, que decidan absolutamente todo, porque ya lo deciden todo. Y desde políticas agrarias, económicas, de defensa, de inmigración, esto no puede ser. Por lo tanto, yo creo en una nueva Europa. No es cuestión de salirse del marco, es cuestión de cambiar el marco, es decir, de cambiar lo que hay dentro del marco. Y creo que cada vez más europeos van en esa dirección. Y creo que la Europa vieja, la de la decadencia, es cuestión de años. No te sé decir cuántos, pero es cuestión de años. Y que la nueva Europa, la de los patriotas, resurgirá. Bueno, a ver si tenemos algún día, Samuel, una oportunidad para hablar tú y yo de la Unión Europea. Voy a leerte las preguntas del chat, si te parece. Hay algunas que son tremendamente interesantes, algunas polémicas y algunas un poco, pues, que tratan de forzar el argumento tuyo. La primera es polémica y es un superchat y como es pagado lo tengo que leer. Sergio Andrés Pastor, gracias. Samuel está en Vox, partido pro Israel, e Israel es aliado de Marruecos. Sí, Samuel está en Vox, yo lo he invitado sabiendo que está en Vox. Samuel, ¿qué le respondes a esta persona? Sobre todo por la cuestión de que Marruecos e Israel tienen buena relación. Es verdad que Vox defiende a Israel en el conflicto con Palestina, pero la cuestión es que, de alguna manera, quizás Israel podría utilizar a Marruecos como herramienta contra España debido al reconocimiento que España ha hecho de Palestina. Cuidado porque al final la geopolítica hace extraños compañeros de cama. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo no sé por qué nos obligamos a aceptar marcos que son marcos enormes, que prácticamente sin ningún tipo de disidencia, en ningún tipo de arista a la hora de opinar, y yo tengo que posicionarme a favor de un sitio o de otro porque me lo pide no sé quién. Bien, yo creo que Israel ahora mismo tiene el derecho a defender... Bueno, es que si tú vas a Israel hoy en día, tú lo sabes, estoy seguro que lo sabes, en la Universidad de Haifa hay cientos de estudiantes que son coptos, que son cristianos, que son judíos y también palestinos. Los hay palestinos.
cosa que un israelí no podría hacer en Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que tiene que soportar Israel, rodeado de países que son enemigos suyos, que han iniciado guerras que no ha iniciado Israel, simplemente se ha defendido y las ha ganado por su prioridad militar, que está soportando una presión, que ha tenido que construir un escudo contra misiles para que no muera gente a diario en su territorio. Yo eso tengo que tener una perspectiva y una opinión sobre eso. Y la perspectiva y la opinión sobre eso, sobre Israel en ese marco, no tiene por qué ser la misma que la perspectiva sobre Israel en sus relaciones con Marruecos. De la misma manera que nos obligan a aceptar que si estás con Trump, estás con todo lo que hace Trump. Oiga, mire, no. A mí Trump, cuando Trump llegó a sus primeras elecciones, que ganó a Hillary Clinton, si no recuerdo mal, cuando es el día electoral, yo en mi Twitter pongo mañana en Estados Unidos se vota susto o muerte. Y muerte de Trump, para mí. Acaban sus 4 años y digo, este tipo es el mejor presidente desde Reagan. Ya está. Yo juzgo a la gente por sus acciones. Ahora bien, Trump empieza un nuevo periodo. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga detrás de Trump y defienda todo lo que hace Trump porque ya lo he defendido hasta ahora? ¿O que me ponga en contra de Trump y llame de todo a Trump? No. Trump hará cosas que yo creo que para su país son buenas y hace bien hacerlas. Nuestros políticos no hacen nada bueno para nuestro país y habrá otras cosas con las que no esté tan de acuerdo. Y esto vale para Trump, para Israel, para Rusia y para la comunidad autónoma de La Rioja. Yo no compro marcos completos. Yo opino sobre situaciones concretas. Y habrá cosas que nos perjudiquen porque el país que las realiza entiende que son buenas para su país y lo que pido a mis políticos es que intenten hacer todo lo que sea bueno para nuestro país. Pero no se puede dar opiniones sobre Israel, sobre Trump, ni siquiera sobre Marruecos y comprar, no, o estás a favor o estás en contra. Mira, yo no tengo por qué estar a favor o en contra de nadie, de algo tan grande como un país y su política exterior o su capacidad de defensa frente a células terroristas. No tengo por qué tener una opinión homogénea de todo lo que hace Israel y no sé por qué me obligan a tenerla. Y si no la tengo, enseguida me dicen, ya estás cambiando el... No, que no. Pero ¿por qué tengo yo que tener una opinión lineal y homogénea de todo lo que hace Israel o de todo lo que hace Trump? No me da la gana. Yo veré que Trump hace cosas muy buenas y querré traer esas cosas para mi país y veré que en otros sitios Trump no me gusta lo que hace. Y ya está. Y yo no tengo por qué decir Trump sí, Trump no. No. Israel sí, Israel... No. Que yo defiendo a Israel en su lucha contra el terrorismo, que es brutal allí, brutal. Y en su lucha contra el terrorismo siempre tendrá mi defensa. Si luego Israel llega a un pacto con Marruecos que puede perjudicar a mi país, pues tendré que criticar a Israel. Pero esto yo creo que entra dentro de la lógica de la opinión de cualquier ser humano, porque yo tengo que tener una opinión plana o lineal sobre algo que es tan grande, la política exterior de un país. Pues no me da la gana y no me van a obligar a ello. Lo siento mucho por muchas veces que me lo pregunten. No me van a obligar a ello. Bueno, que conste que esta es la valoración que hace Samuel Vázquez. Yo disiento de la suya. Con un dato solo. En los últimos bombardeos de Irán sobre Israel murieron 2 generales marroquíes que estaban en Israel haciendo vete a saber qué. Yo lo digo más que nada para reflexión de Samuel y del resto. Samuel, otra pregunta. Esta la hace Abdarrazak Muñoz Flores. Despreciar al extranjero es de fascistas. Bueno, yo creo... Bienvenido. Yo no desprecio a ningún extranjero. Hemos hablado en la charla, si has estado en la charla, hemos hablado de que este va a ser el mensaje para intentar anular y deshumanizar a mis compañeros y a mí. Nunca jamás defendimos rechazar al extranjero. Bueno, te voy a decir más. Somos el único partido de España que tiene un secretario general no blanco. El único partido de España que tiene un secretario general no blanco. Luego, de Guinea Ecuatorial es, ¿verdad? Sí. Quiero decirte que nosotros no rechazamos a ningún extranjero. Nosotros alertamos de el descontrol de fronteras y del impacto que tiene en nuestras sociedades la inmigración ilegal desbordada, no la inmigración. Es más, Santiago, te voy a contar una anécdota, porque claro, nos manipulan tanto. Yo ahora doy muchos canutazos, que se llama, son atención a medios cuando voy a las provincias porque ha pasado algo y demás, ¿no? Y en todos los sitios, cuando acabo la atención a medios, les digo, ya fuera de cámara, les digo, mira, chavales, yo sé que vosotros sois trabajadores y que tenéis unos jefes, pero manipular está mal. Vosotros me habéis oído en esta atención a medios. He repetido 3 veces que relaciono el crecimiento de la delincuencia con la inmigración ilegal masiva, no con la inmigración, por favor. Lo he repetido 3 veces. He dicho inmigración ilegal masiva, no inmigración. Si podéis, por favor, no manipularme. Cuando vayáis a vuestros telediarios, llego a casa, me siento con mi mujer, televisión de Castilla y León, o donde haya estado, da igual. El portavoz de Vox ha vuelto a relacionar inmigración con delincuencia en su visita a Valladolid. ¿Yo qué hago? A este
Abdarra, no sé pronunciar tu nombre, Muñoz Flores, mejor esto, a este señor, ¿qué hago yo si manipulan constantemente mis palabras? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no he dicho nunca inmigración, nunca he relacionado inmigración con delincuencia. Tiene usted mías en YouTube cientos de horas, conferencias, entrevistas, programas como este, visitas a parlamentos, Parlamento Europeo, Congreso, Senado. Búsqueme usted una vez donde Samuel Vázquez relaciona inmigración con delincuencia. Nunca. Siempre he relacionado procesos de inmigración ilegal masivos y el impacto que tienen nuestras sociedades en el aumento de los delitos violentos. El descontrol de fronteras, no la inmigración per se. Y si usted tiene esa opinión de mí, es porque usted ha visto la manipulación constante que los medios de comunicación dan o hacen de mi mensaje. Si usted ha llegado tarde a esta entrevista, le pido que la rebobine, vuelva atrás y verá cómo esto yo y Santiago lo hemos repetido varias veces. Yo no estoy en contra de la inmigración. Bueno, por cierto, un dato importante, que sepáis que en Barcelona y en Madrid, por provincias va esto, en Barcelona hay 171 mezquitas, centros religiosos islámicos, y en Madrid 122. Son las dos provincias de España donde hay más centros islámicos de rezo, siendo Barcelona con bastante distancia la que tiene más. La que tiene menos creo que es Soria, con solo 3. No, perdón, Zamora y Valladolid y Salamanca y Palencia con solo 2. La siguiente pregunta que te hacen aquí. David Cetina, aprendan de Colombia, que recibió inmigración musulmana en enormes cantidades en el pasado y nunca dejaron que entrometieran su religión en la vida de los colombianos con amenaza de escarnio público. Bueno, David, yo no sé cuántos musulmanes han llegado a Colombia, ni sé qué habréis hecho con ellos, lo desconozco, pero a mí me parece que no es comparable el caso de Colombia con el caso de España o el caso de Italia o el de Francia. No sé, Samuel, si quieres contestar a David. No, vamos a ver, no conozco al dedillo el contexto de Colombia. Estoy seguro de que en términos cuantitativos son dos problemas que no son comparables para nada, simplemente por el espacio geográfico que compartimos y la cercanía del Magreb a nuestras costas. No son comparables. Si lo que ha llegado lo han conseguido integrar, enhorabuena. Porque si es así, yo siempre pongo, a mí me encanta mucho Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, que es un país muy diferente a los países europeos, construidos de arriba abajo, sino construido de abajo arriba, ¿no? Porque la metrópoli no lograba imponer su autoridad, entonces se iban juntando allí en el Go West, parcelando terrenos, defendiéndolos con la propia vida, con un Winchester en el caballo, un Colt en la cintura, y se iban juntando gente pues alrededor de un río donde podía haber oro, llegaban 4 o 5 buscadores, un tipo abría un bar, otro, como había caballos, abría una herrería, y de ahí hacia arriba se fueron juntando condados que luego se juntaron en estados y los estados se juntaron en Estados Unidos en un país, ¿no? Bien, este país es un país construido a base de inmigrantes venidos de todas las partes del mundo. Es un país en oleadas. Primero una oleada, luego otra oleada, pero es un país que siempre tuvo, con todos los problemas que tiene, siempre tuvo claro una cosa, que la idiosincrasia, la cultura, el nacimiento, el we the people, lo que era el país, tenía que aceptarlo todo el que llegara. Todo el que llegara. Y tú vas a Estados Unidos y da igual que sea un discurso del presidente, que sea un discurso del director del Instituto de Arkansas. El discurso acaba con God bless America, que Dios bendiga América. Y detrás del tío hay una bandera americana gigante. Y así acaban los discursos. Y todo el que venga aquí, me da igual que seas, como dije antes, negro, amarillo, púrpura, tú tienes que saber que aquí el discurso acaba con God bless America. Y todos miramos a la bandera. Bien, si eso lo han hecho en Colombia con los musulmanes, me parece muy bien. No lo estamos logrando en España, no lo lograron en Francia y no creo que cuantitativamente el problema de Colombia se parezca al de España. Creo que no. Vamos con la siguiente. Esteban Sileoni. Bueno, se ríe y dice, dejen de desinformar. Ya se sabe toda la información de lo que pasó en Torre Pacheco. Quedaron los ultras como violentos. Los vecinos no querían fuera los ultras. El no, yo creo que aquí sobra. Rompieron un local de comida. Sí es verdad que entraron en un grupo, en un kebab y lo destrozaron. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, hombre, tengo información de Torre Pacheco de primera mano. En Torre Pacheco, créeme que he estado ahí hace unos meses, que he paseado por sus calles, que he escuchado a sus mujeres, que he escuchado cómo los policías locales les dicen a mujeres y homosexuales a qué horas no deben ir por determinadas calles, que he escuchado el miedo que sentían. Y muchas de ese miedo no se concreta en denuncias, en aumentos exponenciales de la criminalidad estadística que te da el Ministerio, precisamente por el miedo. Y lo del señor ardiendo, eso lo he escuchado y me he reunido en privado con las asociaciones de vecinos. Estos son la gente de toda la vida de allí. El escenario donde llegan 20 o 30 ultras que llegaron
Es un escenario que permite y consiente el Ministerio del Interior y que han denunciado todas las asociaciones de la Guardia Civil, con una inacción en las primeras 48 horas que estaba guionizada, estaba pactada con los grandes medios para que a partir de ahora dejamos de hablar del miedo que tiene este pueblo, porque eso nos va a costar muchos votos, y empezamos a hablar todos de racismo, de grupos ultras y de neonazis, porque eso nos va a dar muchos votos. Es un guión, está pactado de antes. Váyase usted, por favor, a Torre Pacheco. Yo he estado allí hace nada. Y hable usted en privado, dentro de una cantina, cuando no les vea nadie, con los vecinos de Torre Pacheco, sobre todo con las mujeres. Lo que sucedió en esas primeras 48 horas es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y está dirigido para que en la siguiente semana todos los satélites mediáticos del gobierno no hablaran de lo que le iba a costar votos al gobierno, que es el miedo de los habitantes de Torre Pacheco, sino que hablaran de lo que le iba a favorecer en votos al gobierno. Convertir un conflicto de seguridad en un conflicto racial. Y hablaran de neonazis, y hablaran de cacerías de extranjeros, y hablaran de no sé cuántas cosas. Está todo guionizado. Mi serie favorita es The Wire. Y el subtítulo de The Wire es All is Connected. Todo está conectado. Son 5 temporadas donde ves toda la corrupción, desde la de los mandos policiales, políticos, sindicalistas del puerto, todo. Se ve todo en 5 temporadas. Y el subtítulo es All is Connected. Todo está conectado. Aquí todo estará conectado. Por favor, no sé cómo se llama este hombre, Esteban. Le invito, por favor, a que ahora que parece que se ha bajado la burbuja, o espere un mes, vaya usted a Torre Pacheco. Hable usted con los habitantes, hable usted con las mujeres de Torre Pacheco. Y luego vuelva a este canal y diga esto de que allí había ultras y no sé qué, y que el pueblo no tiene miedo. Es mentira, yo he estado allí hace unos meses. 3 preguntas quedan, solo en español. Esta me parece muy oportuna y tiene, Samuel, conexión con lo que acabas tú de exponer en la respuesta. Curioso cómo, gracias, entre comillas, a lo de Torre Pacheco, ya se ha dejado de hablar de la corrupción del PSOE. Pedro Sánchez está dispuesto a quemar los barcos con tal de continuar su proyecto de destrucción. Hombre, los eventos de Torre Pacheco han ocurrido. Lo que sí es verdad, Samuel, es que esto quizás puede servir como una cortina de humo temporal para que no se hable de la trama PSOE, antes trama Coldo, etcétera, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro de esto. Y aún así, no pienso dejar de hablar de Torre Pacheco. Mire, solo en español. Me dirijo a usted en ese nombre porque es el nombre que pone ahí. Aquí estamos demasiado acostumbrados a que los discursos y el relato vayan en función de la intención de voto o de los intereses políticos de 2 partidos. Y, en concreto, de sus socios también, cada uno de los partidos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso. El problema es que yo no soy político. Yo soy madero. Yo llevo 9 meses en esto. Y yo aquí solo me he metido a una cosa, a una solo, a cambiar el modelo policial en la política criminal. Y lo hago porque creo que así voy a dejar un mundo mejor a mis hijos. Solo me metí en política para esto. Yo no soy político, soy madero. Entonces yo cuando hablo, no hablo en términos de lo que beneficia o perjudica en intención de voto a Pedro Sánchez, Feijóo. Eso es lo de toda la vida. Y yo no me metí en Vox para eso. Y en Vox jamás me han pedido eso. Yo creo que es importante hablar del problema de seguridad, de que quemen o de apalicen a nuestros ancianos, de que quemen a nuestras niñas tuteladas vivas, de que se hayan aumentado de 1.300 a 5.000 las violaciones de niñas en nuestras calles. Y digo niñas, me da igual que tengan 18 años, podrían ser mis hijas. Ese es un tema que a mí me importa. Y si lo de Torre Pacheco ha desviado la atención sobre la corrupción de Pedro Sánchez, es probable que en términos partidistas me venga mal, a mi partido le venga mal, me da exactamente igual. A mí en mi partido nunca me ha dicho que hable o defienda postulados en términos partidistas de intención de voto o de lo que interese políticamente una semana hablar o no. Yo vengo aquí a hablar de los problemas reales de la gente. Me metí y acepté entrar en este partido por esto. Y los problemas reales de la gente hoy en los barrios y en los pueblos básicamente están girando en torno a la seguridad. Y voy a hablar de seguridad, y voy a hablar de Torre Pacheco, y voy a hablar de las niñas quemadas vivas. Y si esto desvía la atención de la corrupción de Sánchez y políticamente no es conveniente, me importa nada, nada, porque no soy político, soy madero. Y aquí he venido a lo que ha venido. Entiendo que el PP tradicionalmente sí que modula su mensaje en función de los intereses políticos de cada momento. Yo soy de Vox, no soy del PP. Y aquí no me han pedido nunca eso, y por lo tanto voy a seguir con mi discurso de siempre. Sí, estoy seguro que hemos desviado la atención de la corrupción de Sánchez. Me da exactamente igual. Bueno, yo me pregunto si la cuestión de la inmigración no será una forma de corrupción también, ¿eh? Yo creo que si algún periodista se pone a investigar, puede sacar mucho oro de ahí. 2 preguntas más. Esta es superchat, Malón Criollo. ¿La caída de Siria provocará más inmigración árabe a España? Bueno, a España no lo sé, pero cuando empezó la guerra civil siria sí hubo muchos desplazados de ese país
al resto de Europa y se generaban problemas en Alemania, en la frontera con Polonia, etcétera. Samuel, yo supongo que cuando ocurre un conflicto bélico como el de Siria o como el de Libia hace muchos años, la inmigración ilegal se dispara muchísimo más. Libia se ha convertido prácticamente en un lugar donde los negreros, donde los nuevos negreros, los tratantes de esclavos modernos, están haciendo su agosto. Y supongo que en la policía, pues esto lo tendréis bastante más que estudiado. Claro, es una obviedad, pero no solo la inmigración ilegal. También el tráfico de armas y otra serie de cosas, y el tráfico y la trata de blancas, en un escenario de conflicto, en un escenario donde no hay autoridad, en un escenario donde se impone el más violento, donde hay luchas entre territorios constantes, pues esa violencia acaba trasladándose al que huye de ella, pero acaba creando canales. No sé si lo recordarás, pero en una Europa muy tranquila, la de principios, mediados de los 90, o principios de los 90, lo único que quizás nos puso en aquel momento, donde los niveles delincuenciales no eran los de ahora ni de cerca, lo único que nos puso un poco en alerta fue el aumento de una serie de robos con fuerza, de una serie de bandas que empezaban a utilizar armas en los robos, no la cheira del vaquilla y el torete, no la navajita del vaquilla y el torete, no, que empezaron a aparecer Kalashnikov, armas de guerra, en ciertos robos, ¿no? Incluso hubo bandas profesionales sobre las que se hicieron documentales y películas, los Panteras Rosa, aquellos. ¿Y de dónde venían? Venían del escenario de los Balcanes. Venían de que cuando acaba la guerra hay miles de armas en depósitos que no tienen dominio de nadie y que el más violento va a buscarlas y las coge. Y un tipo que lleva 6, 7 años cometiendo barbaridades, arrasando pueblos, cometiendo violaciones, matando gente, cuando acaba la guerra, a ese tipo no le pidas que se levante a las 6 de la mañana y que vaya a trabajar al mediamar. Es que no lo va a hacer. Se unieron en bandas, cogieron aquellas armas, las trajeron a Europa y montaron grupos criminales. El impacto de una guerra en un escenario cercano va a ser siempre un impacto a nivel europeo, siempre. Y no solo a nivel de inmigrantes ilegales, también del tráfico de armas y de muchas otras cosas. Claro que sí. Y eso, bueno, yo sé que nuestros servicios de inteligencia lo conocen, lo estudian y estoy seguro que pondrán todo lo que esté de su parte, claro. Bueno, y decir que hace 30 años los Balcanes se convirtieron en un campo de entrenamiento para yihadistas, que luego fueron a Irak, Afganistán, etcétera. Que eso se habla poco. Añadimos otra cosa, terrorismo, introducción de terrorismo, añadimos otra cosa más. Sí. Que esto al final se conecta con lo que hemos hablado, el tema del yihadismo y tal. Yihadismo es terrorismo, es salafismo llevado pues a... O sea, es como si el salafismo es el PNV, pues el yihadismo es la ETA. Unos agitan el árbol y otros recogen la nuez. ¿No? En el Islam radical ocurre lo mismo. Bueno, última intervención de la noche, José Luis López Sevillano, que es un habitual del canal. El campo español parece Alabama del siglo pasado. En vez de modernizarnos, preferimos traernos inmigración masiva para que el empresario siga ganando dinero sin invertir ni modernizarse. Bueno, Samuel, aquí ya tocamos cuestiones que tienen que ver con la economía, pero claro, evidentemente, pues hay países como China que están apostando por la robotización para tener una política de muy pocos o cero inmigrantes que vengan, y hay otros que en vez de modernizarse con estas tecnologías tan increíbles como la inteligencia artificial y los robots, pues apuestan por los inmigrantes ilegales. Desde el ámbito policial, que también es político en tu caso, ¿cómo ves esto que comenta José Luis? A ver, José Luis, yo no quiero engañar a nadie, ¿eh? Yo no entiendo de todo, soy un tipo muy limitado. Yo entiendo de lo mío, del campo no entiendo mucho, entonces no quiero engañar a nadie, pero sí te puedo decir que como viajo tanto, me he sentado en Murcia en concreto. En Murcia en concreto me senté con gente que vivía de generaciones ya, ¿eh? Ellos habían vivido sus padres, habían vivido sus abuelos del campo. Y evidentemente me contaban, tú Santiago has introducido algo de esto, yo no te lo sé explicar bien, pero uno me contaba cómo su familia había sido la introductora de un sistema especial de regadío que es el goteo o algo así, yo no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Pero que en aquel momento de alguna manera había revolucionado un poco lo que era la eficacia y la eficiencia en el campo y cómo todo se había ido abandonando y nadie había apostado por seguir construyendo algo que es un fuerte nuestro, ¿no? La huerta, pues teniendo en cuenta las características de nuestro país, es un fuerte nuestro. Yo no soy un experto en el campo, no te quiero dar una opinión cerrada sobre esto porque no me gusta engañar a la gente. Hay gente que opina de todo, en las tertulias de televisión verás que hay gente que opina de todo, yo no soy uno de esos, yo soy muy limitado, así que mi opinión la voy a restringir a esa experiencia personal que te he dicho con este agricultor murciano porque no quiero engañarte. Bueno, limitados somos todos, pero lo que no cabe duda es que Samuel Vázquez conoce muchas cosas que están pasando con lo que tiene que ver con este fenómeno de la inmigración, legal, ilegal y alegal, y además es una persona que lleva
muchos años dedicado a este asunto y cuando prácticamente, hay que reconocerlo, Samuel, cuando estabas casi prácticamente solo tú y 4 más diciendo que esto iba a ocurrir, no se hicieron prácticamente caso. De todas maneras, he de decirte que para mí ha sido un encuentro muy, muy rico, lleno de un montón de información que de primera mano como la tuya, pues ha quedado muy clara para la gente. Y para mí ha sido un gusto tenerte en el canal, Samuel Vázquez. Esta es tu casa para cuando quieras volver, porque seguro que volverás. Trataré de volver a contar contigo. Y como siempre hago en mis encuentros en directo, y esta no es la excepción, Samuel, tienes la última palabra para decir lo que quieras. Libertad total para concluir nuestro encuentro en directo sobre inmigración más islamización. Todas las claves del asunto, pues resumiendo, añadiendo alguna cosa que se te haya olvidado, que se te haya dejado en el tintero, quieras decir, haciendo algún tipo de acotación, recomendando alguna cuestión, da igual, tienes libertad total para cerrar el encuentro de este domingo como te dé la gana. Muchas gracias, Santiago. Pues muy breve, mira, yo quiero dirigirme a las nuevas generaciones. Habéis tenido la suerte de nacer en la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Lo es. Todo el mundo que huye de algo en el planeta Tierra, todo el mundo huye hacia Occidente. Por algo será. Tenemos la obligación moral de seguir manteniendo Occidente, de defender esta civilización. Y esta civilización es Grecia, Roma y el cristianismo. La búsqueda de la verdad y la belleza, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la ética, la moral. Y tenemos la obligación de defenderlo para dejarle a nuestros hijos siempre un mundo mejor del que encontramos. No os arredréis, da igual los insultos, no os arredréis. Siempre mirad de frente, siempre levantar la cabeza. Es una obligación moral defender esta civilización para dejársela a los que vienen detrás. Yo, y Santiago ha hecho mención a esto, cuando nadie nos hacía caso, cuando nos cancelaban, nos perseguían, cuando el ministro me dejaba sin empleo y sueldo a mí y a mi familia, yo he asumido un coste. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Lo que sí os puedo decir a vosotros, jóvenes, es que esto lo vais a tener que completar vosotros. Esto lo acabáis vosotros. Yo aquí solo estoy haciendo el trabajo sucio. Pero esto lo vais a tener que acabar vosotros. Y confío en vosotros para que lo acabéis. No os dejéis engañar nunca. No escuchad aquello que está politizado hasta la náusea, todas las tertulias que reciben dinero de los diferentes gobiernos. Buscad en las nuevas autopistas de la información que mis padres no tuvieron, yo no tuve de joven y vosotros sí tenéis ahora, autopistas como esta. Buscad ahí las respuestas y las preguntas. Esto, el proyecto futuro de Occidente y de Europa, es vuestro. Yo aquí solo estoy haciendo el trabajo sucio. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, gracias a ti por tu presencia hoy. Y nada, mañana especial noticias. Nos vemos la semana que viene con un montón de cosas. Gracias, Samuel, de verdad. Ha sido un placer contar contigo. Y lo dicho, esta es tu casa para cuando quieras volver. Cerramos con el vídeo de despedida y nos vemos mañana. Hasta la semana que viene, hasta mañana lunes. Chao a todos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones. Escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido. Un saludo a todos y hasta la próxima.